Nena, yo no te veo como moneda de cambio y toda esa peña te quieren estar. Yo no me sorprende ni un mínimo. Sé que no te comen el carro. Y eso que llevas el talento en y todo. Te hacen la mano y te cogen el brazo. No sé si te quieren, pero quieren algo. Y en tu ADN hay dinero grabado. Al mundo tú tienes ha sido un regalo. Y eso que casi los hace cargado. Te acuerdas ahora de un crimen perfecto. Por tu garganta muchos han matado. Nadie te puede tachar de sobrado. Eres la locura que yo he presenciado. Si no te da para comprar tu tejado, yo en nuestro banco te invito a un helado. Para recordarte que nada ha cambiado. Que sigue siendo mi hermano. Sabes que en mi mesa no falta tu plato. Y que a mi perro le encanta tu gato. Y que si se gasta tu suelas, a veces sobra que tienen mis zapatos. Soy tu colega. Cuando muere la risa, dime quién se queda. Y no lo hace para llamar la atención. Soy tu colega. Cuando todo sonrisa, dime quién se frena. Porque se te ha desatado un condón. Soy tu colega. Cuando cambia la risa, Ese bar, ese puto bar, ese puto bar, ese puto bar. Bar. Espada templario, espada templario. Espada templario sensual. Espada templario sensual. Ojo de Horus, garra de zarpazo. Trabuco celestial, pa. Sirius, prima de la pintera. Allá estás a gusto, 3 estrellas. Que sea estudiado. 3 rayos, 3 estrellas. Una frente puesta callejera. Estrella del norte. Estrella de la araña, que significa que soy líder de skin de los Peaky Blinders. Corona de delfina, una y delfina hecha. 5 puntos y 5 puntos. 4 para el preso, 2 condenas. Delfín, mi corona del emperador de Francia. Su deseo la corona de Sofía. Eso que no vuestro para cuidar al pueblo. Illuminati, papá. El puto delfo. Siempre calado, si no te da para comprar tu tejado, yo en nuestro banco te invito a un helado. Para recordarte que nada ha cambiado. Que sigue siendo mi hermano, sabes que en mi mesa no falta tu plato. Y que a mi perro le encanta tu gato. Y que si se gasta tus suelas, a veces sobra que tiene mis zapatos. Soy tu colega. Cuando muere la risa, dime quién se queda. Y no lo hace para llamar tu atención. Soy tu colega. Cuando todo sonrisa, dime quién se frena. Porque se te desata un cordón. Soy tu colega. Cuando cambia la risa, solo veo el... Ese es mi mejor anillo. Con este pediré casamiento. Lo tengo desde los 16, 17, 18 años. Hasta ahora, plata pura. Pero bueno, también tendré un diamante para entregarle. Promete corearme la canción. Promete corearme la canción. Y recuerda cuando subas al escenario. Bueno, que seguidamente. A saludar. El rey de España en el lado. Absurdo Emilio. ¿Qué, hermano? ¿Qué pasa, manito? ¿Cómo estás? Mira, manito, Si tiene la plata, tiene el poderío. Nene José ve que eres un consentido. Mira. Nene José tiene el poderío. Nene José ve que sea algo sentido. Espéralo. Yo, porque me ese cuero ha corrido. Ella quiere duro, no quiere blandito. Ella duro, no quiere blandito. Ella no quiere estar blandito. Yo se lo repito sobre mi tamaño. Mira, esta es su mano.
Porque era blanco. Era viejo porque tiene algo. Lo utilizo bien porque lo tengo a precio. Eso es su precio. Darte tu premio. Yo no tengo coca, pero tengo medios. No sé cómo cani, pero tengo power. Subimos, olvídate una tower. Te busco a las 7, bájate shower. Pa' beber mojito, chela, más prestada. Si te mojas a mí, te presto una tower. Si quieres fumar, lo Mira, entiendo la ¿cómo se llama, Javier? será por money. Pero si me pide, me voy con la mano. Ponle los cerdos, 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 ponle los cerdos. Ponle cerdos, hermano, ponle cerdos. Cerdos. Más gente. Ponle los cerdos, coño. Ya está, amigo. Mira, cántate algo ahí. ¿Cómo es tu nick, tío, para ponerlo en historial? Ah, que nos va a poner Instagram. Tamarán Díaz. Jess el Toledo. Camarilla, camarilla. Camarán. Te hago una foto para poner tu nick en la promoción. ¿Dónde te lo pongo? Escríbelo, tío, escríbelo, que aquí no me sale, maño. Me salen unos cuantos que en el directo, pero no me salen los reales. Méteme a mí, a Sael, tú me tienes a mí. Etiquétame y yo te los paso por Instagram después. No, que pongas tu nombre, tu nick, escribe tu nick en un comentario, primo. Ah, el mío. Estabas diciendo, ¿no? Hostia, escribe una Y y el que no me descarga ya está puesto. No tienes que ir letra por letra, con que pongas una Y ya vale. Hasta él, ¿no? Tú solo metí un tiro con la sur, con la Hasta él, 6, ¿no? Sale y Tamarán Díaz. Y es el Toledo. Este tío pelea las artes marciales mixtas. Oye, Alberto, ahí a Marión que el pide, anda. Que vas a hacer una foto yo también hecha, ¿cómo? Dile que si a él lo llaman el Boina, por casualidad. Tú eres el boina, el boina. Boina, a mí me suena ese pie. Ey, este tío tiene oro, hermano. Este tío sabe lo que hace, cabrón. Ponte, manico, ponte. Mira, ese filtro no, coño. Otra. Ponte, ponte. Pues como tú quieras, entonces. Ya está, manico, primo, ya está. De lujo, tío. Cántate la de Aladín. Con mascarilla. Cántate la de Aladín, porfa. Se me da bien, primo, que se me da bien, que canta la Aladín, primo. Se te da bien, cántala. Me encanta la Aladín, Aladín, la canta. Aladín con letra. Aladín, no se lo cree que canta la de Aladín. Y ahora que cacho vos saco, primo, saco una voz erótica, como que se cortan las mujeres. Saco una voz que se cortan las mujeres, primo. No me sospeche del momento romántico. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo de princesas y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Vaya todo para arriba. Y deja de llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal, tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida brillar. Que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. Fabulosa visión, sentimiento divino. Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer, un mundo ideal, un mundo
cosas por hacer. Soy como un haz de No, luz no, que no, lejos va y ahí está llorando. nunca ya podrá volver. ¿Qué tal? Yo soy algo, que se me da Bien, bien, ¿no? bien, hermano. Me tendría Bien, que hacer bien. un temita con esa entonación, ¿a que sí? Dime. Me tendría que hacer un temita con esa entonación, ¿no? Un tema escrito por mí, no de Aladdin, y yo poniendo esa entonación, ¿sabes? Claro. En plan, deberías hacerla tú solo, ¿sabes? Y la música de fondo, cantarla tú solo, A capela. a Bueno, capela. tío, o buscarme otra canción que acompañe, ¿sabes? Y sobre la ¿Qué canción quieres cantar ahora? espera un momento, te pones una. Ya, improvisaré, tú improvisas, te me dices palabras y las voy encadenando. Pongo una Venga, base buena y yo me te digo canto una una palabra. canción Te digo una y ya está. palabra. Dime. Mosquita. La mosquita. La mosquita está quieta, no le gusta la viruta, pero después le encanta la prostituta. Putero bandolero desde los 90, no soy un cualquiera ni un atrapa. Mira, el Delfo sabe de esto inquieto, selector rap bueno de verdad, ciudad de la Pilarica. La haciendo crítica, si me hace malas, te vas al pozo de San Lázaro, allá que hay autobuses y trailers y nunca se han encontrado. Tu cadáver degollado, orgullo Yo, payo, orgullo gitano. ahora quiero con, yo qué sé, diga una palabra. No. Mira, Sartén. tírale una buena a este pibe. Tírale una al negrito este, a Ibra. Juega en el Tenerife en primera división, de segundo. Al de la Celta Porque nadie. africano, metes muchos mosquitos que me tocan todo el ano. Eso es insectito, te quedas para tu patria, desde África con tus mosquitos a pasear grande. Lo siento, compadre, yo no quiero darte un botín de agua, yo quiero hacerte un pozo y que te la goces porque soy zaragozano y me preocupo por el ser humano. Eso es lo que una raza es en la raza humana. La verdad es que la marihuana nos ayuda a comprender que entre raza y raza hay multicolor de ser. Ole, mira, aquí hay una amiga mía metida en el directo, se llama Marlene. Dedícale una canción de amor. Marlene, mira, pongo una base y ya te corres eso. Marlene, ¿no? Marlene se llama. Base de rap romántica. Claro. Improvísate algo romántico para la piba. Invierte en fracciones de acciones 5 millones solo con Trading 212. ¿Cómo se llama Marlene, no? Sí, Marlene. 2020 hacia el 2021. Vaya, no, qué momento, bueno, canto bajito. Vaya que sí. Vaya. Marlene, Carpe Diem, sabemos lo que hacemos, sabemos que nos gustamos, no sé si eres fea, guapa, pero te entras algo, nota que respiras más rápidamente, te entusiasmas, verme frecuentemente delante tuyo y te hagas saliva, eso ya se nota demasiado que te mola mi piba, mi pilote, mi pivote se va acelerando y en vez de cortarle el rollo acelero, te como la boca, ya verás cómo te gusta, pero te degollo y te como el cuello, después bajo hacia tus pechos, te los plamo hasta tu ombligo, después en el coño te hago lo más bonito al clítoris, no la conocida Matrix, si le conectamos más somos Tatrix, ya verás como el Panoramix se muere de asco mientras nos prepara un frasco de nueva inteligencia, porque vamos a poner todo en sex appeal, un derroche de swag impresionante nivel eclesiástico, ya ves lo que digo, y si te pilla la senda inquisición, más de lo que has ardido no arderás, más lección de la que te llevas no te llevarás, y más atrás, conservo el plomo, yo me lo como, ni lo huevo, ni lo coño, pero es mi cumpleaños y punto. Muy buena, dura. Ah, ¿qué queréis? Tírale algo a Dani, que se acaba de meter, Dani Hernández, tírale algo fuerte. Amigo mío. Dani Hernández, no sé si Dani Hernández, no sé si es de los yarderos o no, pero yo soy un yarder verdadero. Somos los que más manejamos del mundo entero, del mundo gitano. El apellido Raf King, tolerante King. Somos jueces de tipos gitanas. Ponemos una raya en blanco por medio de las dos familias. Decimos tú eres exiliado, tú te casas con esta y tú te vas a la mierda y se tiene que verla muy mejor que no vacilen por aquí porque se va en una pusca, por la pucha no, por la jero, te hago un agujero y no en el culo ni en la boca, ya verás como por ahí no respira ni una boca.
Y ya te Ole, toca, hermano. te toca la fonoteca, pero yo no te vendo las motos, sino que yo mismo me las compro, es oro puro, soy el puto amo, soy como el cro contra la sociedad, el bien contra el mal, no pasarán nada ni compasarán, palique, para darle práctica al palique, cacique, para que digas que abdiquen, esos reyes que van de borbones, solo hacen así saludar en inauguraciones. Yo quiero coger los pantalones de esos políticos de sangre roja y a través de mi luz y mi Pero sangre pequeño, azul hacer un mundo mejor. Mi sangre ha sido emperadora de Francia, ha sido César tú, Agustiana de le estaba Italia, tirando a ha Dani, sido luego con la política. papas españoles. No, en serio, es que no va coño. Es que no sé dónde tocó el DNI, hermano. De mierda, ¿eh? Venga para abajo. Está buena, está buena, está buena, está buena. ¿Ahora qué quieres hacer? Bailar, go. ¿Tú bailas duro o qué? Mira, hermano. Oye, enseña todo olor ahí para que se quede loco la peña. Verde fin. Vamos a hacer una foto, go. Tami. Vamos a hacer una foto, go. Foto, go, hermano, foto. No tenía... Espera que subiré, espera que subiré. Me pongo ahí un Botón rato, duro, hermano, ¿verdad? voy a hacerme un bailecito. Dime, Me echo un baile, es que no te escucho con los cara mierdas estos. que si me echo un baile de esos buenos. Nada, échate un baile aquí para la peña. A ver, ¿de qué No, baile? no, espera, guau, tío. Dame a sentar ahí a fumar un cigarro ahí, a escucharte y a verte bailar. Tienes que meterle a la cintura, ¿sabes? Hacerlo con plan, bailate una bachata. No, eso no es fácil, tío. Son 3 pasos. Yo bailar mejor que una bachata, ¿no? Me gusta cómo bailo, ¿no? Es que no se aprecia bien cómo bailo, ¿sabes? Porque ¿Por lo mío es qué? para verme en persona, ¿sabes? Porque yo muevo los brazos de una manera que te estimula. Verme bailar estimula, ¿sabes? Me hacen Vamos, corro, pues me mira, quedo solo. O me hacen corro o me quedo solo porque me tienen miedo, una de dos. Pero me hacen corro, seguro. Y me hago el jefe de la discoteca, sea la discoteca que sea, y todo el nivel que tenga de marca, me hago el jefe de la discoteca sí o sí. vete para Y Tenerife, bailar, muchacho. para que me respeten, solo tengo que bailar. Me he hecho 4 bailes, que ya me respetan toda la discoteca y méteme. Ya, llevamos que de los Bills, había discotecas live, con Torrijos, de Buenos Rosas, Mitsubishi, Ferrari, Claro. y sé de los 90, es rapero de los 90. Y vi de las discotecas live, los Torrijos. Cualquier canción te baila, hermano. La que tú quieras. ¿Cuántos años tienes tú? 35, 34. Ahora 35 este mes. Ahora 35 este mes, hermano. Vamos a pillar directo a la peña para que se meta, coño. Así pillo una semana. Que se meta gente aquí para que metas el directo duro. Del banco al bloque, la vida violenta, terapia de choque, la muerte no escapa. Metas en el directo, Urba. Café de carretero, caíste Métete. de bote, niño, claro, tu perrito, con algo tu repito, con algo Se estimula, se estimula. no me hablan cuando me tienen delante. Esto pa' mi currante, pa' todos los traficantes, pa' los que saliva tragan y tiran pa' Mándase lo que quieras, tío. estoy donde estoy, no será por la suerte. Esta puta no me hablan cuando me tienen delante. Esto pa' mi currante, pa' todos los traficantes. Cierra los ojos, la calle está caliente. Lucha por tus sueños, te llaman reincidente. La cita es pequeña, el tramo es constante. Seguir peor que antes. Si con tierra no le hable la aguante. La puta no me hablan cuando me tienen
Estimula, Es de La Palma. Ahora que manico, me casas tu baile. Venga, una bachatita. No, ahora vamos a gas, tío. Te voy a enseñar mi mejor canción de rap según yo. Venga. Primero que te lo followers y luego lo subo hasta YouTube, chaval. Va a salir en YouTube, tío. ¿Yo? Muchos los directos que más me gustan los subo a YouTube. Este directo está bueno, otro peña. Que la peña igual, no sale en el vídeo de YouTube cuánta gente hay o cuánta gente deja ver. Ah, Le vale. mando los directos a Instagram para que los quiera ver. Y mínimo sobre 200 que los ven. Mire, ¿por qué no te haces TikTok? ¿Eh? ¿Por qué no te haces TikTok? Que te haces famoso ahí en TikTok. Ya veré. Vale, que vaya un poco más, que no estoy cansado. No estoy cansado, tío. Pues seguir bailando, yo lo cantaré. Pero va, voy a bailar con el filtro. Dime si se me va a bailar con este filtro o no se me ve. Dime si se me ve o no. Se te ve raro. Venga, déjame, cabrón. Que se iba a beber sentía nulo. Un cero a la izquierda, minúsculo. No me llegaba ni el oxígeno a los músculos. Yo la quiero, pero ella a mí no. Lo está haciendo para allá en el camino. Que no soy malo del todo, pero soy dañino. Baja, ven. No es nuestro destino, que soy Robert De Niro, pero solo en casino, que voy a acabar solo y no me querrá ni mi primo, que ya he matado lo que siento, que soy un asesino, que no tengo corazón, que por dentro estoy vacío. Dime algo que no sepa, algo que no sepa ya, dime algo que me duela, algo que me duela más, dime algo que no sepa, algo que no sepa ya, dime algo nuevo. Algo que me duela más, dime algo que no sepa, algo que no sepa ya. Dime algo que me duela, algo Es que el me mismo duela. movimiento que te da. Vivir mis abrazos siempre en esta ronda. Por eso tengo cara de asco cuando me echan fotos. Yo ya está muerto, después te encontré y acabé loco. Te encontré y acabé loco. Acabé loco por ti, dando vueltas por Madrid. La puerta de me fui, como que siempre está ahí. Intento huir de ella, pero no me deja seguir. Dime algo que no sepa, algo que no sepa ya. Dime algo que me duela, algo que me duela más. Algo que no sepa ya, dime algo nuevo, algo que me duela más. Dime algo que no sepa, algo que no sepa ya. Dime algo que me duela, algo que me duela más. Tengo las venas llenas de hielo, de que siento creo que miedo, por si te pierdo, por si se congela el piel, si hay en mi cuerpo, si se confirma que me muerto, que no es un sueño, que no te pierdo, al final, que algún día tendría que terminar de confiar. Dime algo que no sepa o algo que me duela más, dime algo que me duela, algo que me haga vibrar. Se me veía, manico. Sí, más o menos, pero quítate el efecto ese, ¿no? Y los huevos, ¿no? Pues a mí me encanta ese efecto, cuando se me echan los huevos ese efecto, ¿no? Mira, cántate una canción ya para acabar y ya me voy ya. Ay, tío. Sepa ya. Dime algo que me duela, algo que me duela más. Va a ser rap de uso libre.
2020 hacia el 2021, si en el 21 queda alguno vivo que vive, que viva, que vivo, que vive, que viva de derroche, no soy un fantoche, si hace falta te doy el beso en el porche de tu casa, no el descapotable para que no te des cocotazos con el techo, de hecho no estoy un berberecho y tú una almeja, prefiero una hostia más jugosa, más sabrosa, encima te regalan perlas, este tono de voz es la primera vez que lo pongo, pero no me pone a tono, prefiero otro xilofón, a ver si lo tiene más en on, hago el micrófono como puedo, eso es grosso modo, simplemente porque eres un teleñeco, tengo tonaciones de voz como plantientas tenía anteriormente, y salí del instituto ya con 35 novias, buen ambiente, 200 en 200 gramos, kilo con 200 a la semana me pulía, desde los 16 hasta el 21, madre mía, panoja de sobra, duple, chalés, lo que sea, es la odisea, mi familia posee fincas, utrías, Tarragona, Ideos, 3 inmobiliarias, las 2 discotecas en Salomino, en Tarragona, restaurantes, chevroles y yates, hijos de puta, tengo dientes para mataros, y la yogular mordeos, no tenéis más perros que nosotros morfeos, nos vemos dos a nadie menos que Neo, sabes lo que me es un trofeo, me Dios, tiene la voz muy bueno, soy Héctor Raf que tiene potencial, sabes que es sensacional y criminal, te olvidas tus oídos simpáticos, te vas a morir por empático, mirad es lógico, y el delfín de Austria, el puto jefe, Armagedón, te puedo conquistar y ser fuerte rey si debo gobernar, pues no te apasiona el asunto, porque bélicamente soy como un Naruto, soy un zorro de 7 colas, soy austriaco como Hitler, soy el cuarto rey si debo gobernar, pero yo no quiero ser como él, yo no quiero exterminizar razas, la única raza que existe es la humana, y somos todos iguales, hay igualdad, soy moderado, esquina del centro, no tolero abusos ni de izquierdas ni de derechas, sin motivos prohíbo peleas, sin ser del condado, más bien el dueño, pero bueno, al César lo que es el técnico, eso es la cara, nieto, rápido, bueno, verídico, saber científico, periódico, por explícito, por teórico, por práctico, porque soy el jefe erudito de congresos, eso, preso de la Moncloa y todo eso, le doy un beso a la princesa del recluso, pero el recluso se lo acepta más, hombres que más, si el panorama del rap lo tendré bajo bragas, tiraré tanga para partir la telita, metértela poco a poco, en otoño, el otoño, coño, me lo como, el lomo también me lo como, llegamos a mi cumpleaños 27 de octubre, aquel número de costumbre, Se parece, la voz y todo. Venga, hermanito, nos vemos. Domingo, jueves. Ese, pues, se parece un montón. El corazón te llevo. Jueves, domingo, lunes, va, sea turno, el otro enano. Microondas. Está todo guapo, cerdo, no, está todo guapo, con ese cerdigo. Venga, bro. Hermano, Bicicleta. hijo puta, no. Bicicleta. Bicicleta. El yello y el hueso, el lindo y el grueso. Yo sí que soy famoso, go. Soy un youtuber. Os voy a enseñar vídeos, go. Soy un youtuber famoso, go. Sí, soy famoso. Mirad mi Twitter, go. Para que veáis que no vais con un cualquiera, go. Yo tenía una cuenta de Instagram con 16.000 seguidores. Lo que pasa es que me la pulieron, go. Pero tenía una cuenta de Instagram con 16.000 seguidores. Y sigo teniendo 16.000 seguidores en el Twitter, go. Porque estas no me la han tocado. En el Twitter sigo teniendo 16.000 seguidores. Todos sus muertos, go. Sus muertos, go. Vale, los muertos tengo. Mira, hermano. De 16.500, jo. He subido 200, jo. He subido 200, jo. 16.500, jo. He subido ya 200, jo. 200 luego fuegos, jo. Que hago sin igual, en plural, mínimo de tumpar, la de camela, la de follar, más, rompes que más, calle, te voy a de huello porque tengo mucha salle, que cacique para practique del palique, las parolas, las cosas demás, farolas, como que armadas biológicas, más, pues que más, calle, yo soy la salle que come y que al, porque él es como evidente, de inteligente, di, oni, soy el improvisoni más sonetti de los Panleoni. Me lo has puesto chungo, pero me lo ocurra, me lo has puesto soy más chungo los Corleoni. Como vaya, en Doni es difícil rimar, go. Va, y poniendo frases que hoy voy rimando palabra. De la frase que escribáis os la rimo entera, go. Poner frases que rimo todas las frases enteras que pongáis. Es decir,
Un saludo, no aludo, simplemente te saludo yo también, pero no quiero parecerme al PSRI de estos momentos que creen ustedes que hay, porque eso lo hace así, saludar peculiarmente encima en las inauguraciones y gobernar se lo deja al presidente, cree en democracia, pero no es inteligente, no mete mano en lo importante, si hace algo mal el presidente se le deja aunque no sea inteligente, no es de sangre azul, pues tanto no me fío. No es de sangre azul, pues tanto no me fío. No es de sangre azul, pues tanto no me fío. No es de sangre azul, pues tanto no me fío. Ahora viene un Illuminati, ahora viene un Illuminati, ahora viene un Illuminati a compartir directo, célebre, Chevrolet, inquieto por la actitud que tiene. ¿Qué pasa, hermanito? Soy mi hermano. ¿Qué pasa, Mario? ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estás? De puta madre, tío. ¿Estás bien? Sí, de lujo, tío. Yo estoy viendo aquí la tele, tío. Quita la pregunta del chotas ese, tío. ¿Qué pregunta? La mierda esta que sale aquí de Yello. Eso no se puede quitar. Tintín. Ahí te he visto, Delfín. Siempre real, nunca sapo. Tuertoquín. Tuertoquín. Ahora se van a meter lo de Migán. Va, que se meta aquí en el sistema de voz. Va, nos echamos unas impros. Colócate detrás, tírate, desmadre, coloqué, casi que tengo detrás, tengo que paciente gratuito, una que anima, pasa las guerras, tienes más enteros, esquemas, rimas y parábolas, que lleven ingeniosas para esmalarte, para decirte que voy a significarte, lo hago guapo y prohibido, pero no lo he aprendido y no sirve, lo hago guapo y punto. Voy a hacer un directo para hacer audios, ¿vale, hermano? Vale, perfecto, estamos en contacto. Bueno, chicos, voy a hacer ahora un directico. Bueno, este mismo, ¿no? Que así ya está, no tengo que empezar desde cero. Voy a hacer audios, ¿vale? Para grabármelos en mi MP3, ¿vale? Y que de ahí salgan cachos para mi nuevo disco, Peaky Blinders, que he formado yo el grupo Peaky Blinders y Urbana, y yo soy Tomás Delphi. Y como Tomás Delphi tengo que hacerme mis canciones de Tomás Delphi de los Peaky Blinders, que me meten hasta en política y toda la pesca. Vale, número de grabación. Aquí mismo va. Ahí va. Una. A ver qué canto yo. Tonto, mierda, para César lo que es de César. Y soy su tataranieto, luego a gusto y contento, nada cateto, sabemos lo que hacemos, toda nos viene de nuevas. Te fuera, no. Tan por culo, tú fuera, no. No me has molado, te elimino, go. Nace Gijón. Ah, sí, quedado. ¿Dónde está el nuevo, go? Lo metimos el agua, Tonto, mierda. Este es la mierda, go. Adiós, go. El mono, el millón, eliminado. Vaya otro audio. Tonto, mierda, 2020 y el 2021 para mí, para almenda, pasta en sí de frenesí, sexy y atractivo, te gusto porque soy nocivo, a la vez palpita tu corazoncito porque sabes que soy todo un caramelito, soy un bombón Rochelet, lo hago así como yo sé, los mosqueteros lucharán por mí, por majestuosidad del fin de Francia, desde mi democracia, todo talento, yo soy un swag impresionante, mírame, voy elegante, con guante blanco que me ofrece el presidente narcotraficante y no me transformo en nada raro, simplemente soy un españolito más bien soy un ciudadano del mundo que quiere conquistarlo,
porque su sangre ha conquistado Italia, Francia y España, han dominado esas tres patrias. Yo creo que mi sangre es la más lúcida, la más culturosa, la más espectacular para hacer grandes cosas en la tierra. Si tengo gran poder, espero que no sea para usarlo mal y que sea para hacer el bien al mundo entero. No soy panadero, pero si hace falta reparto una torta a cada uno del mundo entero por cada pecado hecho. Y así hecho, techo, lo dicho, hecho, lo hecho, pecho, berberecho. Yo como ostras más jugosas, más sabrosas, tú no comes ni almejas, eres un tonto lava, te pareces a las cejas. Mira, te vas a comer una yuya por toda carambola. Loca como tu novia de Mallorca. Estás en Ibiza y te quieres mastizar. Eres una cerda y te gusta la ceniza. Luego guapo, eres un despojo, un antojo. Luego guapo y te destrozo. Sabes que soy tu sollozo. Cuando yo rezo tú vas atrás. Miras para las palabras que digo cuando canto. Y te parlo en castellano para que me entiendas, mi hermano. Te voy a comer todo el corazoncito. Na, 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 na. Na, 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 na. Delfín asturiano improvisando en audios para llevarlo al disco extraordinario. Peaky Blinders comandando. Yo soy el puto jefe, el alquimista, Arquímedes. No te midas con este rey Midas. Te doy lo que me pidas. Se me oye por calles y avenidas. Se salen mientras de las normales parábolas incitantes al sexo viril. Yo tengo mucho sex appeal. Yo soy erótico. Tengo las de corazones. Menester de hacer ilusiones y amores a mujeres. Cortó para ver lo que me dice la Hamburgo, David 96, que encima es un Hamburgo. Decía ser nosotros el mecho de Argentina hasta pastaña. Pasta de dientes favorita. Es el más mejor. Vamos a ver el audio que tal más ellos, chicos. Veis aquí mi coleguita. A ver qué tal más el audio. Tonto, mierda, 2020 y el 2021 para mí, almenda, pastensi de frenesí, sexy y atractivo, te gusto porque soy nocivo, a la vez palpita tu corazoncito porque sabes que soy todo un caramelito, soy un bombón Rochelet, lo hago así como yo sé, los pues que te los lucharon por mí, por majestuosidad del fin de Francia, desde mi democracia, todo talento, yo soy un swag impresionante, mírame, voy elegante, con guante blanco que me ofrece el presidente narcotraficante, y no me transformo en nada raro, simplemente soy un españolito más bien soy un ciudadano del mundo que quiere conquistarlo, porque su sangre ha conquistado Italia, Francia y España, han dominado esas tres patrias. Yo creo que mi sangre es la más lúcida, la más culturosa, la más espectacular para hacer grandes cosas en la tierra. No, fuera, bueno, me gusta aún. Me grabo un audio y bailo, ¿vale? Que quiero hacer un audio bueno por lo menos. Tonto, mierda. 2020 y el 2021 para merienda. Y para la cena, España. Y cuidado, que me despierto al día siguiente y me desayuno una magdalena, que puede ser un barrio o todo Atenas. Mira, tonto, mierda. Soy el tataranieto del César, para César lo que es el César y soy su tataranieto. Estoy contento, yo sé cuánto es ni del cateto, hay que medir el triángulo, lo hago guapo y verídico, científico de lo teórico hasta de lo práctico, no hay nadie insuperable, pero yo no me puedo cuestionar que mi habilidad lírica es notable y se sabe que 24 horas para mí es poco rapeándole a la peña, al argentino. Me gustaría ganar al Arcano el puto título de ganador de Raymas improvisando rato, porque yo me pego más rato, incluso todas las noches enteras, trapeando de directo en directo, ratas, hola, cuando aún no se metía peña a verte y a compartir directo, yo solo conmigo mismo y el teléfono y los comentarios, me salía de entonación, era el puto amo de la nación, con mi grupo Biz de WhatsApp manejaba tecnología superior. Ya, a ver qué tal. Tonto, mierda, 2020 y el 2021 para merienda y para la cena. ¿Cómo estás, churra? Al día siguiente y me desayuno una magdalena, que puede ser un barrio o todo Atenas. Mira, tonto, mierda, soy el tataranieto del César, para César lo que es el César y soy su tataranieto. Estoy contento, yo sé cuánto es ni del cateto, hay que medir el triángulo. ¿Qué pasa, Kobe, o qué? Estoy haciendo audios para ver si alguno me vale para el disco, bro. Pues dale caña ahí, dale caña. ¿Vas a hacer un disco o qué? Voy a sacar un disco como fundador de Peaky Blinders, como tribu urbana,
y partido político. Y yo soy Tomás Delphi. Tomás Delphi, ¿has visto los Peaky Blinders en Netflix? Sí, ese Netflix, ¿no? Claro, que van siempre trajeados, que van trajeados. Vale, repeinado con los azules. Repeinado con los azules. Tiene una gorra como esta de aquí unas cuchillas para hacer rajas. Cántame un temita del Follo, porfa. Del disco nuevo. Del disco nuevo no tengo nada, hermano. Lo estoy haciendo ahora, tío, mientras que hablamos. Venga, pues cántate algo guapo, que te quiero escuchar yo. Te pongo una canción que tengo de hace tiempo para desvelarte el ánimo. Y después estoy grabando, go. Dale, caña. Dale, caña, güey. Güey, chingón. Es un chingonito, un bonito, chingonito, agresivo. Yo te mato por caballo y por un matao. A ver, ¿cuál te puedo poner, hermano? Vamos a ver, yo tengo canciones, tío. No sé cuánto me gustaría más. Los Peaky Blinders, dicen notas. ¿A cuál elijo? Espera, primo, déjame elegirla yo. Delfo, ¿cómo estás, hijo? Bien, ¿te acuerdas? Mira, es que esto me lo mola, pero tengo que hacer mejor todavía. Y solo para el joseo, como quien va sin él. Por mí abrir piernas de buen ver, para todo comer, como así me lo tomo, todo ya lo loco. ¡Ese fiera! ¡No te escondas, cabrón! Va por ti, Delfo, va por ti. ¡Fiera, qué tal, manico! ¡Se te quiere grande! Delfo, cántame algo yo. ¿Qué? Cántame algo, cántame. Ya canta, hermano. Me pongo una base de rap y te canto una buena. Con cada palabra de cada frase que me escribáis, con cada palabra de las frases, hay una rima, ¿vale? Para que veáis que es todo pura lógica y puro freestyle bueno puro. Base de rap. Con cada palabra de cada frase que pongáis, diré una rima, ¿vale? Con cada palabra de las frases que digáis. Tomás, ya verás, te desrajarás, te enajelarás, te irás flagelado y te irás marcha atrás del fuego con esfuerzo, lo merezco, de la carezco, me crezco de, como si fuera de catamina, pero como si fuera terminando, no sé qué terminan de, lógicamente, Tirset es potente, King, Dark Queen, lo siento, pero no está aquí, la reina Queen, off, yo lo dejo todo así de maravillosamente cuadriculado, Zaragoza, como una manzana, se goza, aquí el que no es Sancho Panza, es Sancho Pinza, no seco, piqui, luego guapo, luego dinky, danky, guapo del ranking king, brinders, lo hacemos como sabemos, somos armas atómicas y verdaderas, no podéis con nosotros de formas embusteras, soy el cuarto rey, tengo felicidad para matar un tren, militarme cualquier ejército que lo reviento, yo sé poner mejor a un ejército con lanzas que uno de tanques, con mi ejército de lanzas. Si yo las gobierno, si yo las manejo, nos cargamos la armada americana. Hijos de puta, solo con palos y un trozo de hierro, como si fuera una lanza. ¿Qué pasa, Sancho Panza? Parabólica, clásica, fanática de lo esfáltico, de lo modélico. Mira, yo soy guapo, frenético, exitoso, rico. Lo malo y lo bueno a veces no coinciden, pero yo soy rico y majestuosamente bueno. El talento tengo, me sale dentro. Tejado, chamuscado, apareado, bravuconado, pareado, gilipollado, mal follado. ¿Qué coño es eso? Practique, palique, coño, en otoño. ¿Qué pasa? Así lo hace.
hacemos, somos los putos amos. Es por estrés, porque no tienes interés. Esto es que te has quedado en un tiesto, no me estás oyendo, estoy cantando lo que te has escrito. Chisca, aquí está mi pusca, replica, pero no encuentras la censura en vertica, porque tenemos un tonel, sabemos quién es él y quién es aquella, pero el tejado, simplemente explicado, pareado, complicado, porque es así de neptunado. Culo, soy el puto amo del oráculo. Voy a empezar a hacer vainas estructuradas, culo, porque se me sale de mi rap nulo, de batiente, culo, porque soy nulo, soy rap en absoluto, que es más deficiente. Así lo hacemos los que sabemos disimular el cachirrulo. Eres más tonto que cualquier dependiente, soy un octavillo con D y con culo. Babu, y no eres más tocino que el bar que ves un gorrino gaycida. Que no se suicida ni homicida, pero si cojo lo machacó, lo torturó hasta que le den por culo, con cianuro, benduro. ¿Qué pasa aquí? Con cacique, para practicar el palique, lee, lenguaje, lee lo que pase, pasa, sobrepasa y se acoge. Ah, ¿qué pasará? Que ese me va... ¿Qué dime, hermano? Morta, Sharieta. Babuín no. No. Filipín no. Aburrido, que es como un trueno, pero más benévolo. Eres un mongolo como yo, que sucesor al trueno. Y viene Thor y me dice que vaguea menos que yo. Pero chavalote, tú eres hijo de Odín, y Dios de dioses, tienes que entenderlo, chavalín. Lo siento por los vikingos, pero yo vengo a ser un tesaurustino. Y Zeus me gusta más porque rompe más el panorama. Dios de dioses me gusta más para tener las señoritas en la cama. El tono es a gusto y al compás con el sexo, para que te quedas a gusto con el ritmillo de mis caderas en tus... ¿Cómo se llama eso ahí, no? Eso es una boina, hija, no una gorra. A ver. Quiero hacerte el amor al compás de mi música para que te sientas a gusto contigo mismo. Ah, mi gorra, dice. Va contigo para aquí, para allá, para que veas que mi cintura se mueve con soltura. Espero que tú no seas un saco de patatas, si no vete a la mierda, tronca. Muévete el culo un poco, que me mueve demasiado y tú no haces nada, tronca. La verdad es que se disloca el hombro, como se me disloca la polla, es que no la tengo dura, sino que la tengo criolla. Es una paranoia, ahí no hay hueso, pues el sabueso con el hueso y ayer yo con el camello. Lo hago guapo, lo hago frenético, tengo que hacerme audios para mi disco y me estoy perdiendo el tiempo de vacileo contigo, aunque seas mi amigo y te persigo como Benedicto VI a Benedicto VIII. Simplemente te digo que quiero hacer audios y pareados y estructurar a lo fuerte, a lo rudo, cojonudo, doble sentido y corrido para mi disco. Yo, Delfo, ¿tú qué edad tienes, churra? 34, hago 35, 27 de este mes. Te felicitaremos desde Sevilla. ¿Qué es lo que Sevillano, es? sevillano. Sevillano bueno. ¿Cuándo te harta, hermano? Ya te respondió. ¿Cuándo te harta, hermano? Yo, pues está muy bien, rayo. Me ha gustado mucho a los chavales. ¿Cuándo te harta, hermano? ¿Cuándo te harta, hermano? Mira, señor Cefita, vos. ¿Cuándo te harta, hermano? Buah, es un búho, ¿no? No, que te pongas tuerto, que te tapes un ojo, hermano. Foto tuerto. Ya está, hermano. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo es vuestro nick? Para hacer la promo bien. Nuestro link. Pues, ¿cómo se llamáis aquí? ¿Yo? ¿Estás de caos? Sí. Yo soy Dana. ¿Tardana? El Dana. De Danacol, Dana. ¿Ok? No salen los nombres de la gente, tío. ¿Pero tú que me estás pidiendo el Instagram? Claro, tío, pero no sale aquí tu nombre, tío. Ah, vale. Alex _ Dana _ Tampoco sale, hermano. Espérate, coño, ¿cómo que no? Mira. Alex. Cuidado, que sabe leer o que leerse, aunque sea gitano o algo. Mira, te lo mando por aquí. Escribe algo, hermano, escribe algo. Ahí lo lleva, papi, ahí lo lleva. Pero a ver si sale algo. ¿Tono Guerrero? No, el Toño está fregando, merva. Y Ale, Dana eres tú, ¿no? Ale _ Dana _ ese soy yo, papi. Pues hago promo a los dos, os pongo a los dos en el historial. Claro, ponnos los dos, claro. Ahora, hoy por hoy he perdido algo de popularidad porque me mucho tiempo sin hacer directos y antes lo veían siempre 1000 personas, pero ahora mínimo 600 también las ven, ¿eh?
¿600? 500 en la historia. Ah, Y se claro. sube a Twitter. ¿Has visto mi Twitter alguna vez? A ver, para el Camón ahí. Yo, Me que va, pongo yo. una gorra y te fumas una chorra. Mirando el camino te consumes un comino. Sabiendo beber nunca, debes de saber que yo canto como un gallo. En fin, soy trap. En fin, si tú eres trap, yo soy rap. La cultura, trap moda. Y es pasajera. O sea que tú te vas a la mierda y yo me quedo aquí con mi prensa y amarilla. Aunque sea todo chorradas o todo salseo, hay que hacer rap con mensaje para el oído cálido, para las mujeres frenéticas, hacer que se corran, hacerlas ligar, sobre el escenario y hazlo rudo, hazlo agresivo, pero que la gente sepa tolerar, que te respeten, pero que no te teman, pero que no te tomen por un troll y un canalla. Mira, yo me voy a Vizcaya y no consigo la tía más macita si no voy a Ibiza. La verdad es que me hipnotiza y me chifla, chifla. A Tirri. Paquín. Patea Camoney, eres como quieres, como puedes, simplemente no disimules. ¿Dónde estás, Rubiales? Qué cabrón, yo. Qué cabrón, yo. Eres un puto alcohólico, chaval. Soy el antifaz. ¿Qué pasa aquí? Nosotros éramos todo el día como sabemos comer atún. Freestyle, sabemos hacerlo y romper cristales como si fueran de hoy o de ayer, me da igual, pim pim, no sé qué rima con freestyle, puede ser taller o país, ley, lazy, freestyle, y todo lo demás de un trailer, bar, como si fuera un chavalote, pero simplemente en fiera, que no llega a mi nivel ni en cualquiera, ni siquiera el arquitecto, el alquimista, el Arquimides, no te midas con este rey Midas, te digo lo que me pidas, me por calles y avenidas, hay frases hechas, hay que decirlas porque si no al final se me olvidan. Delfo, ¿qué pasa? Aquí estoy yo, como sé, de San José Warrior. Buenas, no sean malas, fúmate lo que quieras, pero no vengas con tontadas. Smoke, lo hago como puedo, como es Loren, como si fuera un Smack. Hermano, Buena, Derfo, buena esa, papi. Muy encantado. Muy rapeado, yo. ¿Y tú cómo estás, Derfo? ¿Estás bien? estoy de lujo, tío. Estoy de lujo, hermano. Tenemos una foto así, ¿eh? A ver. Pili. No, Pili Blinders, no, Peaky Blinders, chaval. Peaky Blinders. Yo fui presente de Peaky Blinders. ¿Te has metido? No, no me he metido. Derfo, ¿cuántas fotos tuerto tienes tú en tu galería, tío? Bueno. Lo que pasa es que no he metido las fotos del pasado. He empezado a meter fotos en fotos tortadas. He empezado hoy a ponerlas. Entiendo. Antes no las ponía. Antes. Y para allá y hecho metes al de Tom. Pues debería de ponerla, yo. ¿Qué es? Deberías de poner la foto tuerto en tu historia, yo, cada vez que sale una foto tuerto, entiendo, ¿no? Sí que la poner. Todas las fotos tortadas las pondré ahí, tú. Todo el mundo que haga fotos del tuerto lo pondré en ese archivo. Con todo ya está. Delfo, ya es hora. El gobierno está acabado en este momento. Eso me mola. Canta, tengo garganta para un rato, chaca bacana, mira, que te encanta, te encana, te gusta porque te trauma, como si fuera pero no es suficiente atún porque paro en los keto, directo rap, ni keto ni directo rap, como si fuera yo cualquier WhatsApp, ven aquí que me la pones bien dura, sin intensidad ni con su modo, te la meto de cualquier modo, de cualquier manera, y te la saco por el oído, te la he metido por la oreja y te las meto por el coño y sale por la nariz. ¿Te has metido un gramo? No, te has metido mi pollón, dragonés, gijonés, de cojones, gordos y nervios como españoles. Selfie, me piden la chati, historia, democracia no hay, simplemente hay parlamento, simplemente un lamento del cacahuete de la miel, de saber quién es, el internet, de quién es la miel, de saber si directamente nadie tiene tanto nivel, eres la cascabel, duate conmigo a duelo si puedes tal vez, te quedarás pez, yo simplemente te gano el ajedrez, pero en plan dominós, termino con tu peón y acabo con tu rey, simplemente porque soy
de aquel Tolai, tú eres un gay, yo soy man, pretty man, lo hago como Catman, porque también soy un poco gatuno, lo hago guapo, te atrapo, como hice con Neptuno, poniéndole oráculos, lo hago guapo, no me toques esos huevos, que sabemos que no somos nuevos y en el San José somos warriors, tenemos ayuda de tiguerazos que van a machete, los piquibrines torturamos con cuchillas para que se olvide lo que ha hecho mal y que no lo repita, y si te dejamos con vida y haces algo malo, la próxima será hasta la muerte. No te llegará cuando seas ancianete, todo el tiempo mientras tanto torturándote a saco, no me vendrá ninguna tolerancia, no voy de malas ni de malos, soy muy buena persona en serio, pero lo malo y lo que es castigado se castiga y punto. ¿O no? Depende del momento, es el entorno, el que es un lamento, porque Zaragoza no mola tanto como Valencia. Me voy a ir a Valencia a perder la paciencia, a fumarme una valenciaga, hacerla pasarla. Me gusta la mozzarella, sabes que mi rap no es pasajero, es de lectura buena, es de comunicación, que puedes decir que soy el líder de la nación. Erfo, te voy a pasar Toño, churra, te lo paso. Alfo, Toño, Habla con mi cómete amiga. un coño en Logroño, también me lo como, pero para mi cumpleaños, una chati, una rubiales, ¿qué pasa chati? Te sales, me gusta cómo te has pintado los ojos con ese rímel, ven aquí que No no llevo voy a ser rímel. fiel, lo mío es todo miel, sensaciones de vivir, paralelas, al whisky con hielo, yo te consumo como si fueras un caramelo, te gustará lo que te hago, te gustará lo que te digo, mi rap cálido entra por tu oído. Si eres febril más que el mes de abril, te echaría chapones multiplicados por 100.000. Se acabó de hacer el imbécil por hacer lo malo que merezco por nacimiento, para hacerse lo que es el cese y un poco de aliento. Ahora voy a cantar más contento, con rap romántico. Va a ser rap romántico. Déjame la churrera, déjame ¿Cómo la se churrera. fijaba un mensaje? Cristina, me podríamos estar en una familia de unos 240.000 euros anuales. A enero de 2020. Estoy buscando. Madre mía. ¿Quién es ese hombre? ¿Eh? ¿Eh? Nena, mira qué escaparate tiene nene para usted. Mira, nena, qué escaparate tiene nene para usted. ¿Quieres verme? Aquí estoy, me tiene. ¿Quieres pasar a otro lado más con la bebé? El COVID está ahí, te previene. Sí, hombre, tío. Que Toño 20 con nosotros, yo. Claro, bro. Estamos allí, por favor. Amigo, paciente, Por fin. Pero yo sí entro. Venga, Toño, por fin. No, en el coche no, cabrón. Por ahí, por el campo, donde vayamos, ¿no? Por el campo no la gastamos. ¿Qué partición? No sé, va a llevar a Pablo. No, Sevilla, ¿no? Quiere llevar estampado, para hacerte un atrapado, para hacerte Geriátrico, creo, psiquiátrico. Geriátrico, psiquiátrico. De asturiano, las que me casco, hablando en castellano, hermano. Mira, lírico, a veces se nota, otras no, es como el látex, simplemente se ahoga. Aquí está el frenético Casio Quesio de la ciudad zaragozana, que inventé el rap en España. Soy de la cuna del rap, lo mejorcico de lo mejorcico, no empeores la calidad porque es drástico. Dramático, si te meto en un envoltorio de plástico, no respiras ni de coña y te ahogo. Bueno, vamos a volver a los audios. Vamos a volver a los audios para mi hijo. Una semana hincha, algo que le canto. Que le canto yo la hincha más de ese campo. Le cantaré a Jennifer Fernández, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo nos hacemos los cánticos de nuevo disco? A ver cómo sacamos los cantes de nuevo disco. Creo que he cantado un audio, yo he cantado un audio bastante guapo. O no sé si lo he borrado ya. A ver qué tal. A ver qué igual. Los pecadores que me llamé No, este no, a este no se ha grabado. Otra vez va.
Tonto, tonto, mierda. 2020, el 2021, me lo desayuno, yo no ayuno, como carne de vacuno de toro, soy majo y no estorbo, lo hago guapo, si no lo considero lo valoro y siempre lo logro, porque vas a decir plomo por parguelo, me da igual quién sea, solo la escalafón que tengas, estás con el Walking Crew, soberano de los Peaky Blinders, Thomas Delcia, bueno, partido para aquí, para darte placeres insólitos y 6 mujeres buenas de verdad, calidad de la ciudad de la Pilarica, donde soy leyenda urbana, represento la ciudad zaragozana, como el Master, como el Rey, como el King. Zaragoza es mío, y el que lo desmienta, que venga y me lo diga. Zaragoza is mine, only mine. Aquí trofeos tengo de ganadores desde los 13 pasando por los lechiza, crema, grifa y huevas adquisibles de 200 en 200 gramos día tras día. Me pulía kilo 400 a la semana, de los 16 hasta los 21 seguro, que el negocio iba rudo. Cuando era más pequeño no sé cómo hacía, pero también iba duro. Hago rap con talento, la verdad es que me queda aliento, ponte a cubierto, por supuesto, el del foro demuestra, está inquieto, por salir a las gradas, amasar a las grasas y deciros, ¿sabes? A ver cómo he quedado, pero no me mola, no me mola ni un pelo. Tonto, mierda. 2020, el 2021, me lo desayuno, yo no ayuno, como carne de vacuno de toro, soy majo y no estorbo, lo hago guapo, si no lo considero lo valoro y siempre lo logro, porque vas a decir plomo por parguelo, me da igual quién sea, solo la escalafón que tengas, estás con el Walking Crew, soberano de los Peaky Blinders, Thomas Delcia, bueno, partido para aquí, para darte... No, fuera, go. Aquí se jamón. Mierda, tonto. ¿Qué pasa del film, bro? Que estoy intentando cantar los audios que yo hice hoy. Sí, los audios y tal. Pero ya conseguiste que uno te lo que te haga el tema y tal, o aún no. Bien. ¿Has conseguido algún chaval que te lo masterice o qué? Sí, ya lo tenía hace mucho tiempo, lo llevo teniendo hace un año, güey. ¿Y por qué no lo subes al YouTube? Porque no tengo nada hecho. Ah, ahora en un tiempo no lo subes al YouTube, encima tú tienes gente, tú eres más o menos famoso. Pero yo tengo 2 millones de visitas en total. 2.000 y pico seguidores en una cuenta. Sí. 1.900 y pico en la otra. Pero es que te cambias mucho de cuenta, tío. Te tienes que hacer una... En total, en YouTube tengo 4.000 seguidores. 2.000 en una cuenta y 2.000 en la otra. ¿Y cómo vas por ahí? ¿Estás callando de hacer un audio? ¿El qué? ¿Te estás callando de hacer un audio para disco? Vamos a echaros unas rimas. No, yo solo, para mi disco, vos. Vale. Pero se te cae algo, no, se me lo ha cagado. Yo te escucho. Pero no se gana nada. Tonto, mierda. Yo reclamo lo que es mío por nacimiento propio, soy el delfín de Francia, sucesor a la corona de los Austrias, yo sé chocar el hueso para comer al pueblo, igual le puedes engañar al perro con el hueso o al delincuente con el yo, pero yo no soy un camello, yo tengo más privilegio, me ofrece el presidente guantes blancos de narcotraficante, negocios como un chaval inteligente, me podía hacer muchas ganancias, encima mi familia es privilegiada, tenemos fincas, utrillas, tarragones de usos inmobiliarias, restaurantes, todos discotecas en Tarragona, además que son salones de fiestas para millonetis y yo no tiro confetis, me dan igual las perras, me dan igual las cachas, yo solo quiero hacer honor en mi vida, que sea el más poderoso del mundo, pues pago será, yo quiero gobernar igual, Walking Crew, quiero ser el soberano, que Donald Trump no vaya de veterano, porque las puto
americano con más armas que tiene el mundo, pero mira que para mí no es ni un trotamundo, yo soy más absoluto, mi sangre tiene pura cultura, he gobernado Italia, he gobernado Francia, he gobernado España como emperador, yo sé gobernar como San José sabe todas las claves, las llaves, pues yo soy el cuarto rey, vengo de los Austria, vengo de Hitler, imaginaos mi armamento bélico, cómo sería ahora mismo, yo tengo más tecnología en mi cabeza que vosotros, más bombas nucleares en vuestras putas minas. No podéis conmigo, no terminaréis a germinar nunca. Simplemente el DEFO simplemente gobernará España y el mundo. Y el cuarto rey va a gobernar en esta vida o en la siguiente. Ahí está eso. Ahí está inflamado. Tonto, mierda. Yo reclamo lo que es mío por nacimiento propio. Soy el fin de Francia. Hostia, yo sé chocar en esto para comer. ¿Cómo te llamas? Alba. ¿Cómo? Alba. Where are you from? Barcelona. Barcelona capital de los pecados. Explicarlo es fácil, yo voy para allí, la cojo, la devoro, y como es menor de edad es un pecado, pero es explícito, es lógico, estamos muy cachondos, muy calientitos, ¿verdad? Buenos, para románticos, y también guarros, pues quiero todos de casas y guarras, todas prendas de espadas, pica el mundo, simplemente ejercitado mentalmente, el ejército para almendra, ni yo no se atreve, yo soy el más popular, dicho por todos y todas, conozco tus antojos, conozco tus enojos, y no me faltan, te comeremos los huevos. Ole. ¿Qué fue cierta? Bueno, buena nit. Eso sí, fíjate, con la temperatura. Foto tuerta, yo quiero foto tuerta con la chica, y se me ha ido la chica, tengo foto tuerta con la chica. Bueno, pues seguimos cantando el audio. Vamos a cantar el audio, a ver qué tal. Tonto, mierda. Yo reclamo lo que es mío por nacimiento propio. Soy el delfín de Francia, sucesor a la corona de los Austrias. Yo sé chocar y hueso para gobernar al pueblo. Igual le puedes engañar al perro con el hueso o al delincuente con el yeyo. Pero yo no soy un camello, yo tengo más privilegio. Me ofrece el presidente guantes blancos de narcotraficante, negocios como un chaval inteligente. Me podría hacer muchas ganancias. Encima mi familia es privilegiada. Tenemos fincas, utrillas, Tarragona, ustes inmobiliarias, restaurantes, todo discotecas en Tarragona, que más bien son salones de fiestas para millonetis, y yo no tiro confetis, me dan igual las perras, me dan igual las cachas, yo solo quiero hacer honor en mi vida, que sea el más poderoso del mundo, pues para algo será, yo quiero gobernar el world, Walking Crew, quiero ser el soberano, que Donald Trump no vaya de veterano, pues serás puto americano con más armas que tiene el mundo, pero mira que para mí no es ni un trotamundo, yo soy más absoluto, mi sangre tiene pura cultura, he gobernado Italia, he gobernado Francia, he gobernado España como emperador, yo sé gobernar como San José sabe todas las claves, las llaves, pues yo soy el cuarto rey, vengo de los Austria, vengo de Hitler, imaginaos mi armamento bélico, cómo sería ahora mismo, yo tengo más tecnología en mi cabeza que vosotros, más bombas nucleares en vuestras putas minas, no podéis conmigo, no terminaréis a germinar nunca, simplemente el DEFO simplemente gobernará España y el mundo, y el cuarto rey va a gobernar en esta vida o en la siguiente. No está mal, lo dejo por si acaso, pero repito lo que he dicho. Tonto, mierda. 2020 hacia el 2021, os juro que ese año no ayuno, me como todo el desayuno, merienda, almuerzo, comida y cena, me como el mundo, señores, primero España, capital mundial, porque está en medio del mundo, chaval, tampoco es tan complicado verlo, claro. También te digo que soy el delfín de Francia, sucesor a la corona de los Austrias, yo soy carne y hueso para gobernar al pueblo, yo no engaño al pueblo con yello ni al perro con hueso, yo sé lo que merezco, no Morfeo, ya me lo explico antes, soy Neo y manejo el control de todo lo que ves y lo que veo, lo que hago es preciso, sé la teórica, sé la práctica, ten cuidado porque yo tengo tecnología del mismo
alienígena. Tú puede que seas un ejército poderoso. Donald Trump se ganó la presidencia de América a base de bienes inmobiliarios. Mi familia también tiene bienes inmobiliarios y también tenemos restaurantes y discotecas, bastante capital para comprarnos un partido político y hacernos hueco en el mundo de la política española. Si quieren guerra o si van a malas, en Vox, Andalucía, ya hago la llamada al andaluz a los musulmanes, los armo con Vox y vamos a por todas, a por la guerra civil contra los Borbones. Son una pandilla de maricones, fijo que no luchan, no tienen huevos, nadie lucharía por ellos. Sabemos que yo tengo más linaje puro, he gobernado Italia, Francia y España, los demás que les den por culo. Y encima él, que se supone que también tiene sangre azul como yo, pues es cruel porque tenía que reinar en el mundo y gobernarlo, porque se supone que Dios entra en sus huesos por tener esa sangre azul, pero yo seguro que la tengo. Yo noto un cosquilleo cada vez que hablo algo importante y sé que es importante porque los noto en todos los huesos al instante. Valgo diamante bruto en alquiler y no he sido ni siquiera pulido ni abrillentado. Soy el puto amo, explicarlo, contarlo al mundo que has venido Dios en forma de hip hop a meterte una pusa por todo el agujero. Ven aquí que te hago un agujero nuevo. Si vienes de malas te recibo en el barrio con los tigres a machetazos y con los piquibrines te torturamos a cuchilladas por toda la cara. Si hace falta te sacamos la dentadura y toda mascada. Ya verás cómo no haces más una cagada. Si la repites te torturaré 4 años. Ya verás, tonto la va. Mira lo que iba, que yo no persigo la cima. Solo quiero hacer lo que he venido a hacer al mundo, gobernarlo y tal. Porque soy profesional y leal a mi sangre, que es cultura pura. Cianuro y hurones no pueden ni con los tiburones matar a delfines tan psicos como yo. He gobernado Francia, España e Italia. En mi sangre hay cultura de emperadores demasiado buenos, devastadores. Tengo inteligencia para dar a mares. ¿Sabéis, chavales? Que puede que sea el gobernante del mundo posteriormente, que el delfín de Francia, sucesor a la corona de los Austrias, de nuestro carne y hueso, para gobernar al pueblo. Me engaño al pueblo con Yello y el perro con hueso. Sabemos que tiene y da a la calle y lo que quita, mira, mariquita, no vengas de novato, que me harto de hacer rap bueno por el aparato y te gusta lo que oyes porque soy el puto amo. Hasta guapo, ¿eh? Hasta guapo, ¿no, chavales? Go. Hasta todos, jefe, go. Sí, soy de Vox, lo siento, pero soy de Vox. Tonto, mierda. 2020 hacia el 2021. Os juro que ese año no ayuno, me como todo el desayuno, merienda, almuerzo, comida y cena. Me como el mundo, señores. Primero España, capital mundial, porque está en medio del mundo, chaval. Tampoco es tan complicado verlo, claro. También te digo que soy el delfín de Francia, sucesor a la corona de los Austrias, de carne y hueso para gobernar al pueblo. Yo no engaño al pueblo con Yello ni al perro con hueso. Yo sé lo que merezco, no Morfeo, ya me lo explico antes. Soy Neo y manejo el control de todo lo que ves y lo que veo. Lo que hago es preciso, sé la teórica, sé la práctica. Ten cuidado porque yo tengo tecnología alienígena. Tú puede que seas un ejército poderoso. Donald Trump se ganó la presidencia de América a base de bienes inmobiliarios. Mi familia también tiene bienes inmobiliarios y también tenemos restaurantes no y mola la voz, discotecas. no me mola, goba, tampoco el culo. Tonto, mierda. 2020, para el 2021, el 2020 almorcé, pues no, me quedé en ayunos. Este 2021 me como el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. Me quedo con el mundo entero como privilegio de ser la sangre más culta que hay en este mierda mundo. Privilegio de ser una luz muy luminosa, tal y como cuando era César, mi tatarabuelo, iluminó todo el mundo con Italia y el mundo era oscuro y en tinieblas. Luego los Austrias en España también hicimos mucho, hemos sido el imperio más grande que ha pisado el mundo. España con los Austrias, en España no se ponía el sol, éramos tan grandes que dominábamos casi todo el mundo, no se ponía el sol en nuestro imperio, éramos casi todo el globo. Luego empezaron portugueses e ingleses a expandirse, pero no tanto como el imperio español, bajo las órdenes de mi dinastía. Mi dinastía ha gobernado grandes países como Italia,
Francia y España. Yo creo en democracia, pero no creo que una de sangre azul como los Borbones solo salude espectacularmente en espectáculos y en inauguraciones. Solo se dedica a saludar particularmente encima, que parece que lo hace a lo rudo, el muy mongolo, pero torear al truedo y no es participante de ello. Se le deja hacer al político que vota al pueblo, le deja gobernar a él y él tira el pico. Yo no soy de esos, yo voy para hacer un imperio. Tranquilo pueblo, no voy de dictador, tenéis un senado que os ampare y os proteja de cualquier cosa mala que haga, tendréis representación en España, la verdad que conmigo seríamos más importantes, seríamos un imperio de imperios, mi cultura ha pisado 3 países como embajadora. Mira, tronco, ahora sí que es el momento, el mundo está un poco revuelto, necesitamos un líder mundial y no es un invento, mi sangre lo merece y punto, he venido a gobernar el mundo. Para el cuarto rey debe gobernar, en esta vida o en la siguiente. Yo digo Hail, tú dices Delfo, Hail, Hail, Hail. Hail, Delfo, Hail, Delfo, Hail, Delfo, Blue Honor, sale honor. Lo hago así de guapo, extraordinario, si hace falta te ahorco. Ya ves que no soy una orca, más bien un delfinaco. Voy a saco con mi luchaco. Yo no tengo un cerdito como monedero o como para guardar las perras, yo las tengo en las arcas del Estado, toda España es mía y el dinero controlado, pero quiero hacer una moneda mundial, que no haya tanta diferencia de país y país, chaval, pues hay gente que va a saco y abusa de ello y no se llevan poco, se llevan mucho tajo. Por ejemplo, con desparpajo viene un colombiano a trabajar a España y tiene 10 personas alimentadas y bien vestidas en Colombia, solo con uno que trabaja en España, no lo entiendo yo. Que de paisa a paisa haya tanto deshonor, ¿por qué se cobra tanto para aquí y tampoco para allá? Eso es de estructura todo, no podemos hacerlo de cualquier modo, todo tiene que valer lo mismo en cualquier sitio, que cambie la moneda y que sea una mundial, que todo el mundo usemos la misma peseta, el mismo euro, el mismo dólar o el mismo delfinaco y que salga a mi cara todo puesto de jaco, me da igual que me drogara anteriormente, lo he dejado, ya voy al saco haciendo ras buenos de verdad, de calidad, de representante de la ciudad de la Piralica, de la ciudad del Cierto, me entusiasma, me carece ser un crudo referente, y es más, Zaragoza es mío, el que lo afecta que venga y me lo diga. Zaragoza is mine, only mine. Luego así de guapo como en Hawái, pero del Paraguay, aquí la hierba será legal, porque será mi ley Tolai, el que se representa es el Vendas con sus Peaky Blinders al orden mundial, somos los Peaky Blinders europeos, como la CIA para el Rusia o el FBI para América, los europeos tenemos los Peaky Blinders y somos la ITV mundial. Ole, ole, el Delfo, ahí te suena algo, para mí que suena bien, bro. Tonto, mierda. 2020, para el 2021, el 2020 almorcé, pues no, me quedé en ayunas, este 2021 me como el desayuno, el almuerzo, la comida, merienda y la cena, me quedo con el mundo entero como privilegio de ser la sangre más culta que hay en este mierda mundo, privilegio de ser una luz muy luminosa, tal y como cuando era César, mi tatarabuelo, iluminó todo el mundo con Italia y el mundo era oscuro y en tinieblas. Luego los Austrias en España también hicimos mucho, hemos sido el imperio más grande que ha pisado el mundo. España con los Austrias, en España no se ponía el sol, éramos tan grandes que dominábamos casi todo el mundo, no se ponía el sol en nuestro imperio, éramos casi todo el globo. Luego empezaron portugueses e ingleses a expandirse, pero no tanto como el imperio español, bajo las órdenes de mi dinastía. Mi dinastía ha gobernado grandes países como Italia, Francia y España. Yo creo en democracia, pero no creo que una de sangre azul como los Borbones solo salude espectacularmente en espectáculos y en inauguraciones, solo se dedica a saludar particularmente encima, que parece que lo hace el rudo, el muy mongolo, pero torear al truedo y no es participante de ellos, se lo deja hacer al político que vota al pueblo, le deja gobernar a él y él tira el pico. Yo no soy de esos, yo voy para hacer un imperio. Tranquilo pueblo, no voy de dictador, tenéis un senado que os ampare y os proteja de cualquier cosa mala que haga, tendréis representación en España, la verdad que conmigo seríamos más
importantes. Seríamos un imperio de imperios. Mi cultura ha pisado 3 países como embajadora. Mira, tronco, ahora sí que es el momento. El mundo está un poco revuelto. Necesitamos un líder mundial y no es un invento. Mi sangre lo merece y punto. He venido a gobernar al mundo. Para el cuarto Reich debe gobernar. Esta vida es la siguiente. Yo digo, hey, tú dices, Delfo. Hey, Sisplau, hey, sisplau. hey. Hey, Delfo, Blue Zonor, sayonor. Lo hago así de guapo, extraordinario, si hace falta te ahorco. Ya ves que no soy una orca, más bien un definaco. Voy a saco con mi luchaco. Yo no tengo un cerdito como moledero o como para guardar las perras, yo las tengo en las arcas del Estado. Toda España es mía y el dinero controlado. Es una banda hacer una moneda mundial, que no haya tantas diferencias de país y país, chaval. Pues hay gente que va a saco y abusa de ello y no se llevan poco, se llevan mucho tajo. Por ejemplo, con desparpajo viene un colombiano a trabajar en España y tiene 10 personas alimentadas y bien vestidas en Colombia, solo con uno que trabaja en España. No lo entiendo yo, que de país a país haya tanto deshonor, ¿por qué se cobra tanto para aquí y tampoco para allá? Eso es de estructura todo, no podemos hacerlo de cualquier modo, todo tiene que valer lo mismo en cualquier sitio, que cambie la moneda y que sea una mundial, que todo el mundo usemos la misma peseta, el mismo euro, el mismo dólar o el mismo delfinaco y que salga mi cara todo puesto de jaco. Me da igual que me drogara anteriormente, lo he dejado, ya voy al saco haciendo ras buenos de verdad, de calidad, de representante de la ciudad de la Piralica, de la ciudad del Cierto. Me entusiasma, tú careces ser un crudo referente, y es más, Zaragoza es mío, el que lo acepta que venga y me lo diga. Zaragoza es mío, luego así de guapo como de Hawái, pero de Paraguay, aquí la hierba será legal, porque será mi ley Torah y quien se representa es el orden mundial. Te invito a que me lo digas a la cara, te invito a que me lo digas a la cara. Como la CIA para el Rusia o el FBI para América, los europeos tenemos los Peaky Blinders y somos la ITV mundial. Esta no me ha parecido genial, ¿no? ¿Ves? No se mete, es normal, ¿no? ¿Cómo se llama tu partido político? Peaky Blinders, ¿no? El partido político es Peaky Blinders. Es Tribu Urbana y política. Y de política, Peaky Blinders Power. Mi grupo. Tonto. Mierda. 2020, para el 2021, para el 2020 ni ayuné. Este 2021 me como el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. Voy a conquistar Gerona y Cataluña y también el País Vasco. Por supuesto, toda España en el frasco. Luego irá por el Walking Crew. Nadie de este planeta tiene tanta cultura en la sangre, tanto linaje puro, que ha gobernado 3 países en su dinastía. Italia, Francia y España. Se define Francia, sucesora a la corona de los Austrias, derecho carne y hueso para gobernar al pueblo. No engaña al pueblo con el yello, ni al perro con el hueso. Yo soy el que merece un trofeo, soy el que dijo Morfeo que era Neo. No lo veo complicado expresarlo, soy el puto amo, el erudito al congreso. Mira, no la tengo gruesa ni pequeña, pero satisface a la más totuda y más coñuda del mundo entero. Perplejo, me quedo como complejo, porque viene la pava y no me masturba, simplemente me folla. Y me folla ella, qué pava más apasionada, la pongo demasiado cachonda, me ha dejado acojonado, más seco que las ratales del Ebro cuando va para allá, para allí, vamos a Cartagena, fumar jena. Yo prefiero polen de Valencia, más bueno, más crema, y de Gijona, de pasa con eso, que no son más que turrón, pero esos turrones los tenía yo igual de esa forma, pero de 200 en 200 gramos, a los 13 añicos, de 200 en 200 gramos, kilo 400 a la semana que me pulía, pasta de sobra, fiestas en marches, en baldes, en hoteles, en pubs, en discotecas, en duplex, en la playa, en muchos sitios, chavales. Los trapis salían bien, luego empecé a trabajar y los dejé, y luego ya a los 22 me
jubilé con 22 años y jubilado, ¿os podéis creer el asunto? Tengo 34, 12 años sin currar y cobrando, hasta con paques dobles, yo me lo estoy gozando. Zaragoza, se nota que soy de Zaragoza porque me la gozo, Zaragoza no porque me la gozo, Zaragoza no porque me la gozo. Europa también va a entrar en Vileda. Vamos a hacer que para los Peaky Blinders representemos Europa y pase toda la ITV europea. Europa con los Peaky Blinders, el FBI con América y la CIA con Rusia. En medio de los Peaky Blinders poniendo control en toda la monarquía. Yo seré de sangre fría o caliente, me da igual, pero soy tolerante y muy justificable. Yo creo en la justicia y todo. El obseso de meterme en lo que pasa entre familias o entre asuntos de peligro o alguna mierda que haya hecho el pueblo. Yo quiero informarme de verdad, meterme, integrarme en la sociedad para saber quién ha hecho el mal de verdad y quién no tiene la culpa, quién en verdad padece de sufrimiento de ser el débil, que abusan de él. Yo quiero que la gente tenga mejor prosperidad y no os creáis que soy un partido de derechas porque vota Vox. Yo soy de moderado, yo soy de condado, no tolero abusos ni de izquierdas ni de derechas, sin motivos prohíbo peleas, soy skin del centro, soy tolerante, pero bueno, tampoco merezco más de lo que tengo, yo simplemente quiero gobernar el globo, porque he nacido con demasiado poderío, soy extraordinario, tengo un cerebro talentario, la verdad es que soy como un dinosaurio ario, pero miento, también soy algo gitano, el puto amo, nada mejor que mejorable, no lo soy un vivo y soy estimable, soy el puto jefe y el alquimista de Arquímedes, no te mitas con este rey Midas, te digo que me pidas, se me oye por calles y avenidas. Para meter a Tirigi. Así vemos el audio. ¿Qué tal sido el audio? Tonto, mierda. 2020, para el 2021, para el 2020 ni desayuné, ayuné. Este 2021 me como el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. Voy a conquistar Gerona y Cataluña y también el País Vasco. Por supuesto, toda España en el frasco. Luego irá por el Walking Crew. Nadie de este planeta tiene tanta cultura en la sangre, tanto linaje puro, que ha gobernado 3 países en su dinastía. Italia, Francia y España. Soy de fin de Francia, sucesor a la corona de los Austrias, derecho canihueso para gobernar al pueblo, no engaña al pueblo con el yello, ni al perro con hueso. Yo soy el que merece un trofeo, soy el que dijo feo que ganeo, no lo veo complicado expresarlo, soy el puto amo, el erudito al congreso. Mira, cómo no lo tengo gruesa ni pequeña, pero toda y más entero, perplejo, me quedo como complejo, porque viene la pava y no me masturba, simplemente me folla y me folla ella, qué pava más apasionada, la pongo demasiado cachonda, me ha dejado acojonado, más seco que la mamá del cerebro cuando va para allá, para allí, vamos a Cartagena, fumar jena, yo prefiero polen de Valencia, más bueno, más crema, y de Gijona, de pasa con eso, que no son más que turrón, pero esos turrones los tenía yo igual de esa forma, pero de 200 en 200 gramos, a los 13 añicos, de 200 en 200 gramos, kilo 400 a la semana que me pulía, pasta de sobra, fiestas en marches, en baldes, en hoteles, en pubs, en discotecas, en duplex, en la playa, en muchos sitios, chavales, los tapis salían bien, luego empecé a trabajar y los dejé, y luego ya a los 22 me jubilé con 22 años y jubilado, ¿os podéis creer el asunto? Tengo 34, 12 años sin currar y cobrando, hasta con paques dobles, yo me lo estoy gozando. Zaragoza, se nota que soy de Zaragoza porque me la gozo, Zaragoza no porque me la gozo, Zaragoza no porque me la gozo. Europa también va a entrar en Vileda. Vamos a hacer que para los Peaky Blinders representemos Europa y pase toda la ITV europea. Europa con los Peaky Blinders, el FBI con América y la CIA con Rusia. En medio de los Peaky Blinders poniendo control en toda la monarquía. Yo seré de sangre fría o caliente, me da igual, pero soy tolerante y muy justificable. Yo creo en la justicia y todo. El obseso de meterme en lo que pasa entre familias o entre asuntos de peligro o alguna mierda que haya hecho el pueblo. Yo quiero informarme de verdad, meterme, integrarme en la sociedad para saber quién ha hecho el mal de verdad y quién no tiene la culpa, quién en verdad padece de sufrimiento de ser el débil, que abusan de él. Yo quiero que la gente tenga mejor prosperidad y no os creáis que soy un partido de derechas porque vota Vox. Yo soy de
moderado. Yo soy sheriff del condado, no tolero abusos ni de izquierdas ni de derechas, sin motivos prohíbo peleas. Soy skin del centro, soy tolerante, pero bueno, tampoco merezco más de lo que tengo. Yo simplemente quiero gobernar el globo, porque he nacido con demasiado poderío, soy extraordinario, tengo un cerebro talentario. La verdad es que soy como un dinosaurio ario, pero miento. También soy algo gitano, el puto amo, nada mejor que mejorable, no lo soy. Soy un vivo y soy puto genial, no te miras con este remidas, quiero que me pidas, se me oye por calles y avenidas. ¿Qué te parece, hermano? De puta madre. Hermanico, De me puta echo otro, madre. me echo otro audio, a ver Venga, si vale para el disco. tus huevos. Estate callado, que si no se me la jodes, jo. Estate callado, vale, estate callado. Estate callado, hermanico, que si no me la jodes, jo. Que tus audios para que salgan en mi disco de Peaky Blinders, jo. Mejoraos. A ver. Se acabó de hacer el tonto, se acabó de hacer el tonto. Ya no me conformo con tontos de cartas y guardas. Se han cantado las 40 las cartas, pican espadas. Ejército mundial a mis espaldas, hijos de puta y demás. Pero gente con mi sangre y mi linaje tan noble no hay en ningún burguesía, ni nobleta, ni nada de nada. Mi linaje ha gobernado Italia como Francia, como España. La monarquía absoluta que reclusa eso que parece ser el Dios en la tierra, en la contemporaneidad. Hay una religión, los evangelistas que creen en el Menda. Ya ves, lo que digo es lógico, es lo que pasa cuando es la persona correcta la que te habla, el presidente de España. Bueno, lo que sea, lo seré y punto. Será célebre, sin guerra civil, abusaré de Vox y llamaré al partido al andaluz. Y todos los musulmanes vendrán, se armarán con el armamento de Vox y haré la guerra civil tal cual la hizo Franco. Franco salió con los musulmanes para conquistar España. Yo usaré a Vox para armar a los musulmanes a gobernar España. Si hay guerra civil, si van conmigo de malas. Y después encima, si pasa algo, simplemente es guerra civil, hermano. Yo he llamado a una raza o a un credo. No puedes meter a otro país por medio porque ya se meten otros países más. Hay guerra mundial, chaval, y el mundo se va a la mierda. En que estalle una bomba atómica, salen todas las demás. Si no estuviera allí en la Tierra, ya habrías muerto, chaval. No me ha molado, bro. ¿A qué te lo has olido? De puta madre. Pues a mí no me mola un pedo, bro. Se acabó de hacer el tonto, se acabó de hacer el tonto. Ya no me conformo con tontos de castas y guardas. Se han cantado las 40 las cartas, pican espadas. Ejército mundial a mis espaldas, hijos de puta y demás. Pero gente con mi linaje tan noble no hay en ningún burguesía, ni nobleta, ni nada de nada. Mi linaje ha gobernado Italia como Francia, como España. La monarquía absoluta que reclusa eso que parece ser el Dios en la tierra, en la contemporaneidad. Hay una religión, los evangelistas que creen en el Menda. Ya ves, lo que digo es lógico, es lo que pasa cuando es la persona correcta la que te habla, al presidente de España. Bueno, lo que sea, lo seré y punto. Será célebre, si hay guerra civil, abusaré de Vox y llamaré al partido al andaluz. Y todos los musulmanes vendrán, se armarán con el armamento de Vox y haré la guerra civil tal cual la hizo Franco. Franco salió con los musulmanes para conquistar España. Yo usaré a Vox para armar a los musulmanes a gobernar España. Si hay guerra civil, si van conmigo de malas. Y después encima, si pasa algo, simplemente es guerra civil, hermano. Yo he llamado a una raza o a un credo. No puedes meter a otro país por medio porque ya se meten otros países más. Hay guerra mundial, chaval, y el mundo se va a la mierda. En que está una bomba atómica, salen todas las demás. Si no estuviera allí en la Tierra, ya habríais muerto, chaval. Bueno, lo dejo ahí, pero no está muy bien. Se puede sacar alguna frase y tal y se puede mejorar. Alguna frase se puede sacar de ahí, ¿no? Tú sacas algo bueno. Va a grabar otro audio, hermano. ¿Sobre qué hablo ahora? Dime sobre qué podría hablar de mí. ¿El qué? Dime qué podía cantar en el disco para transmitir a la gente de mí. Pues algo de Peaky Blinders.
He fundado, fundo y fundaré la tribu urbana Peaky Blinders, que vamos al poder, nos vamos a meter en política y a joder, no aceptamos sobre con dinero, ni siquiera mujeres placenteras, ni nada de eso, pasamos de cosas banales, vamos a por todas chavales, somos la tribu urbana vencedora, Peaky Blinders, esquines del centro, no toleramos abusos ni de izquierdas ni de derechas, sin motivo prohibimos peleas. Mira, estamos a las rudas y a las buenas. Somos todos tolerantes. No somos racistas, somos emigrantes de otros universos paralelos con whisky, hielo y demasiado champán. Prisioner, burbujas para ti, para allá. Que eres una paya o que vas a la playa, me la toca. A mí lo que me toca es la bonoloto. Tienes el culo roto. Si me tocas, te la ganas. Pero yo me compro la moto a mí mismo y no te la vendo. Mira, Cotronca, a mi hermana le tocó a mi hermano le tocó el gordo de Navidad y ni un décimo ni dos, sino varios. En mi familia ya tenía 3 inmobiliarias, fincas Utrillas, Tarragona y Reus, 3 discotecas que son salones de fiesta para millonetis, 2 en Saló y 1 en Tarragona y restaurantes, yates y Chevrolet. Hacemos guapos, chavales. Tengo familia peculiar. No de cuna noble ni nada de eso, sino de cuna política. Biológicamente no conozco ni a mis ancestros, no sé cómo son mis padres y lo juro por un lamento. El más que tengo, que no sé cómo es su físico y no puedo hablar a quien no tengo visto. La verdad, no sé cómo serán mis padres biológicos, pero por mi aspecto, bastante bonitos. Mira, perplejo me quedo. De hecho, cuando puso mi DNI de fin en mi padre Pilar, ahí me enteré que era adoptado. Antes no, me enteré a los 16 años de edad, tronco. Mi exnovia Jennifer, cuando yo tenía 16 y iba a tener el DNI, me adelantó que yo tenía una corona, que yo era el rey, que me la quitaba, quería quitar al pueblo, que tuviera cuidado por ahí, que no me se cambiaran que no me cambiaran los apellidos, que no me hiciera transfusiones de sangre, pues el pueblo quería quitarme la corona y el trono. Luego vino el fin y ya empecé a sospechar algo. Encima, después me apunto al ejército del aire a la policía, pues si trabajaba así, semana no, una mierda demasiado gorda. Fue a una zona bares ese fin de semana, y en zona pija, y no había ni Dios, eso era imposible. Había 7 personas que vinieron a verme. Las 7 me enseñaron la placa del ejército del aire. ¿Qué estaba pasando en esos momentos? ¿Soñaba o no? ¿Verídico o no? Chico, eran los 7 del ejército del aire, tío. Y poco después dio el teniente coronel del ejército del aire un golpe de estado. Seguro en mi nombre, tronco. Y yo sé que este Warrior de San José no sabe poco. Sabemos lo que da y quita la calle, nada nos viene de nuevas. No vamos a convencer al pueblo con yello ni al perro con hueso. Simplemente queremos que izquierdas y derechas nos llevemos como un pueblo y que hagamos algo bueno, que el mundo solo tenga una moneda, que en nuestro país y en la nuestro sea igual el precio de las cosas que consumamos. Claro que hay diferencia de moneda, por eso voy a hacer una única que sea para el mundo entero. Voy a hacer la globalización y solo puede hacerlo alguien con demasiado cerebro, con sangre real, profesional y leal. Sangre azul como la mía no la tiene ningún igual. Soy líder de Francia, España, Italia, he gobernado las 3 y con España cuando éramos los Austria hemos sido el imperio que más territorio ha tenido en su menester. Eso está bien, ¿no? Sigo, sí, sigue. Voy a ver luego. He fundado, fundo y fundaré la tribu urbana Peaky Blinders, que vamos al poder, nos vamos a meter en política y a joder, no aceptamos sobre con dinero, ni siquiera mujeres placenteras ni nada de eso, pasamos de cosas banales, vamos a por todas chavales, somos la tribu urbana vencedora, Peaky Blinders, esquines del centro, no pagamos abusos ni de izquierdas ni de derechas, sin tenemos peleas, mira, estamos a las rudas y a las buenas, somos todos tolerantes, no somos racistas, somos emigrantes de otros universos paralelos con whisky, hielo y demasiado champán. Prisioner, burbujas para ti, para allá, que eres una vas a la playa, me la toca. A mí lo que me toca es la bonoloto, tienes el culo roto, si me tocas te la ganas, pero yo me compro la moto a mí mismo y no te la vendo. Mira, Cotronca, a mi hermana le tocó a mi hermano le tocó el gordo de Navidad y ni un décimo ni dos, sino varios. En mi familia ya tenía 3 inmobiliarias, fincas Utrillas, Tarragona y Reus, 3 discotecas que son salones de fiesta para millonetis, 2 en Saló y 1 en Tarragona y restaurantes, yates y Chevrolet. Hacemos guapos, chavales. Tengo familia peculiar. No de cuna noble ni nada de eso, sino de cuna política.
Biológicamente no conozco ni a mis ancestros, no sé cómo son mis padres y lo juro por un lamento, el más que tengo, que no sé cómo es su físico y no puedo adorar a quien no tengo visto. La verdad, no sé cómo serán mis padres biológicos, pero por mi aspecto, bastante bonitos. Mira cómo perplejo me quedo. De hecho, cuando puso mi DNI de fin y mi padre Pilar, ahí me enteré que era adoptada. Antes no, me enteré a los 16 años de edad, tronco. Mi exnovia Jennifer, cuando yo tenía los 16 y iba a tener el DNI, me adelantó que yo tenía una corona, que yo era el rey, que me la quería quitar al pueblo, que tuviera cuidado por ahí, que no me cambiaran que no me cambiaran los apellidos, que no me hiciera transfusiones de sangre, pues el pueblo quería quitar el trono. Luego vino de fin y yo empecé a sospechar algo. Encima, después me apunto al ejército del aire a la policía, pues trabajaba. Que vete a ese Jambabel, ¿vale? Demasiado gorda, fue a una zona bares el fin de semana. ¿Me oyes? En zona pija y no había ni Dios, eso era imposible. Había 7 personas que vinieron a verme. Las 7 me enseñaron a ver el ejército del aire. ¿Qué estaba pasando en esos momentos? ¿Soñaba o no? ¿Verídico o no? Físico. Los 7 del ejército del aire, tío, y poco después vio el de la otra vez de la golpe de estado, seguro en mi nombre, tronco. Que no me lleve, dame unos consejos, ¿vale? De San José no sabe poco, sabemos lo que da y quita la calle, no nos viene de nuevas. No vamos a convencer al pueblo con yellos, ni al perro con huesos, simplemente queremos que izquierdas y derechas nos llevemos como un pueblo y que hagamos algo bueno, que el mundo solo tenga una moneda. Hola, que Delfín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el precio de las cosas que consumamos. ¿Cómo vas, tío? Pero aguántate mi audio. Por eso voy a hacer una pública que sea del mundo entero. Voy a hacer la globalización y solo puede hacerlo a alguien con demasiado cerebro, con sangre real, profesional y leal. Sangre azul como la mía no la tiene ningún igual. Soy líder de Francia, España, Italia, gobierno de las 3. Y con España, cuando éramos los Austria, hemos sido el imperio que más territorio ha tenido en su menester. Está guapo. Dime. Está guapo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, amigo, bien. ¿Has vuelto a recaer o no? Que va, tío. Desde que hablamos, no. No, tío. Si lo petas, como mucho como tengo mucho mono, me esmifo algún nolotil, me esmifo algún Transilium. Cuando quiero dormir o estar relajado, me esmifo un Transilium o 2. Y cuando quiero estar como ahora, estoy más espíritu, me parece que voy a espíritu y todo, es porque tengo una caja de nolotil, pero me metí en el nolotil y me hace efecto como el espíritu. Ya, pero hay que dejar de No nifar. es que de golpe no lo puedo dejar. Droga no quiero meterme, droga hablando, solo droga hablando, alcohol y porros. Y por las tochas que el cuerpo me pide algo por las tochas, siempre digo, es que ves, lo mío yo estuve 16 años mínimo consumiendo dietas días sin parar, ¿eh? No me dejaba ni un día sin consumir, 16 años enteros. Y luego... ¿Cuántos gramos al día? 1 o 2 y una pastilla. Joder. Durante 16 años. Yo todos los días así. Ya. Parecía que estaba en el Valhalla, cielo Olimpo. Me la gozaba como un cabrón. Yo soy de los 90, cuando las discotecas de Lice y todo eso. ¿Y por qué no vas a un sitio? Porque nunca has ido a un sitio de desintoxicación. Claro, tío, está en proyecto de la pesca, tío. Y nada. Y conseguí estar 3 años sin drogarme. ¿Y por qué recaíste? Pues no me acuerdo, tío. Pues tronco, vuelve otra vez. Inténtalo. Que estoy intentándolo, cabrón. Ah, vale. ¿Tú sabes que me diste la charla aquel día? ¿Eh? ¿Tú sabes que me diste la charla de que dejar las drogas? Sí. Dime tú, Nico, que te voy a meter a un grupo para que nos ayudes, al CK, o sea, al primo de Iniesta y a Juan y a mí. ¿Cómo te llamas? ¿Álvaro Gutiérrez? Sí. ¿Eres Gutiérrez? No, pero dices en Instagram. Sí. Fotógrafo. No sales, escribe algo, tío. Vale. Ya. Pues espera que salga. Cuando salga, sale. Foto. Ay. Pues nada, tío, pues vamos hablando y me voy a dormir, ¿vale? Bueno, espera, te meterá un grupo de hablar que estamos hablando todo el rato sobre eso, ¿vale? Estamos metiéndonos caña
un chavalillo que el chaval también es muy fiestero. Nos estamos metiendo mucha caña en el tema de dejar las drogas, de solo fumar porros, el alcohol, dejarlo aparte porque estimula hacia ponerte contento y tal, y te puedes meter al final una raya. Y estamos hablando y haciendo terapia siempre, ¿sabes? Y buscando ocios para hacer, para tener tiempo entretenido y todo eso, tío. Estamos dando duro a dejar la droga, tío. Vale. Pues, a ver, yo no Y soy... todo gracias a ti, cabrón, y todo gracias a ti. Me diste ese consejo que hoy me rayé y dije, venga, deja la droga, no. Eres un cabrón, me rayaste tanto que estoy intentando dejar la droga, ¿no? Me alegro, tío, me alegro, pero no intentes hazlo, tío, pero porros, bebida y todo, o sea, apártalo de tu vida, ya está, se acabó, ya está, tío, hazme caso, Ya niña, es como te veo de karma, tío. El karma te va a hacer un favor que te cagas, go. no, Igual te follas a tu karma, go. Igual hasta te follas a tu karma, go, el karma que vas a tener. qué va, tío, si contra más bueno eres, te va peor en la vida, hazme caso. Ya, pero no ayudas a un cualquiera, no ayudas a un don ni nada, go. Ayudas a un emperaca, Dios hecho carne y hueso, go. Si ayudas a Dios, tienes mucho más privilegio, go. El karma, si ayudas a una persona, si te devuelve el favor. Pero si haces un favor a Dios, ahí ya el favor se te multiplica por 1000, go. Mira tú, Criu, go. Estuvo conmigo, hizo una entrevista conmigo y fíjate lo que ha triunfado. Mira a Renca. Sí. Hizo un vídeo conmigo, hizo la entrevista conmigo y mira lo que ha triunfado. Todo el mundo que me ha ayudado ha triunfado. Vale, Más pues la tú, música, más sobre la música que yo llevo desde el 2015 haciendo canciones de rap. sí, ¿no? Sí, Desde el 2015 haciendo de rap. yo no busco fama ni mierda, ¿sabes? Yo te veo un buen chaval y digo, pues mira, le tengo que decir esto y ya está, ¿sabes? Y yo creo que tú puedes hacerlo, tío. Gracias, hermanito. Si te quiere. Así que deja todo y a tomar por culo. Guay, tío. Gracias. Me voy a dormir, tío. Hablamos, ¿vale? Que descanse. Un abrazo. Ritri. Dale, que guarde. Deja el chaval, porque buen chaval, go. A mí me ayudó mucho a dejar la droga, go. A ver los de restaurante, a ver los de restaurante que tal están. 2020, para 2021, 2020, desayuné, este 2021 me como el desayuno. Dime, hermanico. Escúchame, Astro, no hagas ni caso al tonto de este fotógrafo. Lo que te deja la droga, hermano. Te deja la droga ya, tío, que ya tengo una edad. De 4 tacos, imagínate que encuentro una mujer que me quiera y aún esté en todo en vicia con la droga, mi hija, digamos, de tener un hijo. Y yo no quiero Es un tonto, yo no directo. Tonto yo no quiero fotógrafo. acabar teniendo un hijo, yo no quiero acabar teniendo un hijo y ser un drogadicto, ¿sabes? Respeta, hermano, respeta, por favor. Yo no quiero tener un hijo y ser un drogadicto de mierda, ¿sabes? No quiero, Es que se me va del quinto en directo. no quiero comerme la nevea por atocha, bro. Quiero ser un hombre limpio, quiero ser un hombre respetable. Hombre, también en el mundo del rap, las cosas pisan fuerte, ¿sabes? Que Porque sí, que va de psicólogo el fotógrafo este. Vale, el psicólogo, cuéntame de tu vida. voy a escuchar la canción que he hecho yo. Y la cena, voy a conquistar Gerona y Cataluña y también el País Vasco, por supuesto toda España en el frasco. Luego por el Walking Crew, nadie de este planeta tiene tanta cultura en la sangre, tanto linaje puro, que ha gobernado 3 países en su dinastía, Italia, Francia y España, que define Francia, sucesora a la corona de los Austrias, derecho carne y hueso para gobernar al pueblo, no engaña al pueblo con el yello, ni al perro con el hueso, yo soy el que merece un trofeo, soy el que dijo Morfeo que... Una hora y 46 minutos, llevamos 1 hora y 46 minutos, go. Soy el puto amo, el erudito al congreso, mira, no la tengo gruesa ni pequeña, pero satisface a la más totuda y más coñuda del mundo entero, perplejo, me quedo como complejo, porque viene la pava y no me la suba, simplemente me folla ella, que paga más apasionada, la pongo demasiado cachonda, me ha dejado acojonado. ¿Qué va de psicólogo o qué? Fotógrafo, va de psicólogo.
allí, vamos a Cartagena, fumar jena. Yo prefiero polen de Valencia, más bueno, más crema. Y de Gijona, de pasa con eso, que no son más que turrón. Pero esos turrones los tenía yo igual de la forma, pero de 200 en 200 gramos. A los 13 añicos, de 200 en 200 gramos, kilo 400 a la semana que me pulía. Pasta de sobra, fiestas en marches, en baldes, en hoteles, en pubs, en discotecas, en duplex, en la playa, en muchos sitios, chavales. Los trapis salían bien, luego empecé a trabajar y los dejé, y luego ya a los 22 me jubilé, con 22 años y jubilado. ¿Os podéis creer el asunto? Tengo 34, 12 años sin currar y cobrando, hasta con paques dobles. Yo me lo estoy gozando. Zaragoza, se nota que soy de Zaragoza porque me la gozo. Zaragoza no porque me la gozo. Zaragoza no porque me la gozo. Europa también va a dar en videra. Vamos a hacer que representemos Europa. Que va, y pase toda Ramona, la y no es el Borja, no. de Es Europa otro. con los Peaky Blinders, el FBI con América y la CIA con Rusia. En medio Ramona, y este es más tonto que el Borja. en toda la monarquía. Yo Sí, seré bastante del sangre Borja. fría o caliente, me da igual, pero soy tolerante y muy, muy justificable. Pues de abajo. Yo creo en la justicia y todo. Es obseso de meterme en lo que pasa entre familias o entre asuntos de peligro o alguna mierda que haya hecho el pueblo. Yo quiero formarme de verdad, meterme, integrarme en la sociedad para saber quién ha hecho el mal de verdad y quién no tiene la culpa, quién en verdad padece de sufrimiento de ser el... Tú sí que das pena. Tú sí que das pena que vas de psicólogo de Instagram. Fotografía de Madrid. Ponte fotografía de tu puta madre. Soy de moderado, yo soy de condado, no tolero abusos ni de izquierdas ni de derechas, sin peleas, sin motivos prohíbo peleas. Soy skin del centro, soy tolerante, pero bueno, tampoco merezco más de lo que tengo. Yo simplemente quiero gobernar el globo, porque he nacido con demasiado poderío, soy extraordinario, tengo un cerebro planetario. La verdad es que soy como un dinosaurio ario, pero miento, también soy algo gitano, el puto amo, nada mejorable, no lo soy. Vale, perdona, educado. Psicólogo de Instagram. Ha venido el psicólogo. Lo que me pidas, se me oye por calles y avenidas. Esa vez autoflama, primo? ¿Sí o no? Sí, dale duro, Delfín. No, que tengo que escuchar los dos audios más que he hecho, go. Que esos tres audios buenos, go. Me he escuchado el segundo audio. Igual tercero. Sí, Carmen, es un come mierda. Está ahí ya haciendo el psicólogo de Instagram. Se acabó de hacer el tonto, se acabó de hacer el tonto. Ya no me conformo con totos de castas y guardas. Ya he cantado las 40 las cartas, pican espadas. Ejército mundial a mis espaldas, hijos de puta y demás. Pero gente con mi sangre y mi linaje tan noble no hay en ningún burguesía, ni nobleta, ni nada de nada. Mi linaje ha gobernado Italia como... Pero si vas de psicólogo de Instagram, fotógrafo de Madrid, que vas a directo comiendo la cabeza. Dios en la tierra, en la contemporaneidad, hay una religión, los evangelistas que creen en el Menda. Ya ves, lo que digo es lógico, es lo que pasa cuando es la persona correcta la que te habla al presidente de España. Bueno, lo que sea, lo seré y punto. Será célebre. Si hay guerra civil, abusaré de Vox y llamaré al partido al andaluz. Y todos los musulmanes vendrán, se armarán con el armamento de Vox y haré la guerra civil tal cual la hizo Franco. Franco se alió con los musulmanes para conquistar España. Yo seré a Vox para armar a los musulmanes a gobernar España. Si hay guerra civil, si van conmigo de malas. Y después encima, si pasa algo, simplemente es guerra civil, hermano. Yo he llamado a una raza o a un credo. No puedes meter a otro país por medio porque ya se... Nada, Carmen, no hables con él por el privado, que te tire la caña, que es un tira caña. El mundo se va a la mierda, en que estalle una bomba atómica, salen todas las demás. Si no estuviera llena la tierra, ya habríais muerto, chaval. Va, y ahora el último, y hago uno nuevo, ¿va? Y ya empezamos otra vez a cantar. Venga, dale duro. No, falta el último audio y ya empezó otros audios nuevos. Y me diré sobre qué hablo, La tribu urbana Peaky Blinders, que Esto es lo que me ha dicho que habla de los que más de me dice de los Peaky Blinders, habla de los Peaky Blinders. Aceptamos sobre... Sí, fui yo que te lo dije. Tú me dijiste que habla de los Peaky Blinders, escucha el tema. Este audio lo he hecho gracias a ti, go. A ver.
He fundado, fundo y fundaré la tribu urbana Peaky Blinders, que vamos al poder, nos vamos a meter en política y a joder, no aceptamos sobre con dinero, ni siquiera mujeres placenteras, ni nada de eso, pasamos de cosas banales, vamos a por todas chavales, somos la tribu urbana vencedora, Peaky Blinders, esquinas del centro, no toleramos abusos ni de izquierdas ni de derechas, sin Eso se sin motivo prohibimos peleas. Mira, estamos a las crudas y a las buenas. Somos todos tolerantes. No somos racistas, somos emigrantes de otros universos paralelos con whisky, hielo y demasiado champán. Prisionero, burbujas para ti, para allá. Que eres una palla o que vas a la playa, me la toca. A mí lo que me toca es la buena loto. Tienes el culo roto. Si me tocas, te la ganas. Pero yo me compro la moto a mí mismo y no te la vendo. A mi hermana le tocó, a mi hermano le tocó el juego de Navidad, ni un décimo ni dos, sino varios. Y mi familia ya tenía Que te vayas a chupar la fotografía. discotecas, responsables de fiesta para millonetis, dos ensaladas en Tarragona y restaurantes, ya te Chevrolet. Hacemos guapos, chavales. Tengo familia peculiar, no de cuna noble ni nada de eso, sino de cuna política. Biológicamente no conozco ni a mis ancestros, no sé cómo son mis padres y lo juro por un lamento, el más que tengo, que no sé cómo es su físico y no puedo adorar a quien no tengo visto. La verdad, no sé cómo serán mis padres biológicos, pero por mi aspecto, bastante bonitos. Mira, perplejo me quedo. De hecho, cuando puso mi DNI de fin en mi padre Pilar, ahí entonces no, me enteré a los 16 años de edad, tronco. Mi exnovia Jennifer, cuando yo tenía los 16 y iba a tener el DNI, me adelantó que yo tenía una corona, que yo era el rey, que me la quería quitar al pueblo, que tuviera cuidado por ahí, que no me cambiaran los apellidos, que no me hiciera transfusiones de sangre, pues el pueblo quería quitarme la corona y el trono. Luego vino de fin y ya empecé a sospechar algo. Encima, después me apunta al ejército, del aire a la policía, pues trabajaba así, semana no, una mierda demasiado gorda. Fue a una zona bares ese fin de semana. Y en zona pija y no había ni Dios, eso era imposible. Había 7 personas que vinieron a verme. Las 7 me enseñaron la placa del ejército del aire. ¿Qué estaba pasando en esos momentos? ¿Soñaba o no? ¿Periódico o no? Chico, eran los 7 del ejército del aire, tío. Y poco después, yo, el teniente coronel del ejército del aire, el golpe de estado. No, seguro es mi nombre, tronco. Y yo sé que este guardia de San José no sabe poco. Sabemos solo que da y quita la calle, nada nos viene de nuevas. No vamos a convencer al pueblo con hielo ni al perro con huesos. Simplemente queremos que izquierdas y derechas nos lleguemos como un pueblo y que hagamos algo bueno, que el mundo solo tenga una moneda, que en nuestro país y en el nuestro sea igual el precio de las cosas que consumamos. Claro que hay diferencia de moneda. Por eso voy a hacer una única que sea para el mundo entero. Voy a hacer la globalización y solo puede hacerlo a alguien con demasiado cerebro, con sangre real, profesional y leal. Sangre azul como la mía no la tiene ningún igual. Soy líder de Francia, España, Italia, he gobernado las 3. Y de Portugal. Hemos sido el imperio que más territorio ha tenido en su menester. Los austrianos han gobernado. ¿Han gobernado los Austria a Portugal? No sé, vos. A los austrianos, Francia, Italia y España me consta a mí. A mí me consta que los austrianos han gobernado España, Francia y Italia. Francia, España y Italia. Y Luxemburgo. Eso soy por el yogo. Ese soy yo con mi linaje, ¿no? Eso. Eso yo en primera persona. Un pavo allá en Luxemburgo, ¿vale? Con mi DNI. Y que se parecía a mi chaval. Y tenía títulos nobiliarios él también, ¿no? Pero se supone que yo estoy en otro cargo en un nivel superior y para hacer importante y para conseguir un buen cargo se hizo pasar por mí con mi DNI. Dio mi DNI, le pillaron los datos y tal, pim pam pum, y le hicieron presidente de Luxemburgo. Por lo tanto, yo, sin saberlo, he sido presidente de Luxemburgo. Ya me ha venido una carta que hay un pavo que se hizo pasar por mí, que no sé qué, no se aguanta, el presidente de Luxemburgo, y me piden una cantidad muy simbólica, una cantidad simbólica de dinero por haber perdido el DNI, no haberlo denunciado y haber dejado que pasara esto. Flipas. ¿Te has enterado de algo o vocalizas mal? Me he enterado de todo, vamos. 2Q2. Mételo. Vale, lo meto. Y me echo los bailes, go. Venga, tú. Tú.
Va, tujito. Ya se ha ido el blanco. Hijo de puta, va, ese me va algo. Qué judío. No era ningún tujidosco. Sería un imitador. Pues va a imitar a... ¿Cómo se llama, chaval? Litri. ¿A no hemos visto este chaval? No. Más allá de nuestras enteras. Vamos a hacer unos rafos guapos. Sabemos de narco. El presidente me ofrece guante presidencial de narcotraficante. Ay, ya sé que la puedo hacerme. Dale. Déjame cantar, ¿vale? Déjame cantar, que no siga nada. Vale, silencio. Han visto que me he puesto serio, que sé dar con la entonación perfecta, digo del mundo y tal, y lo que a cada uno le correspondía. Yo estoy aquí no porque me lo ganara, no porque me eligieran, sino que este puesto ya era mío, coño, líder mundial. Walking crew, hago de los Peaky Blinders la puta ley de Europa. Somos la ITV que hay que pasar por la CIA rusa o por el FBI americano. Somos lo que explicamos, somos los veteranos. España, cuna del rap. España, capital mundial. Pues en Zaragoza y en Gijón, Asturias, hay mucha patria, chaval. Aquí estoy yo con mi sangre real. Has sido veterana en Italia, Francia y España. En Francia por Napoleón puso los cañones con mucha metralla. Esa era una nueva forma de hacer la guerra. Y gracias a poner los cañones a metralla mataron a mucha peña que venían a mi palacio a matar a los delfines de Francia. Total que murieron todo el pueblo que quiso matarme. Y luego Napoleón hizo un ejército tan fuerte que casi conquistamos España, que lo tengo como una espina tipo estaca de un puto vampiro. Nosotros hemos gobernado España, pero nos exiliaron a Francia porque perdimos el peñón de Gibraltar contra Inglaterra. Nosotros teníamos navíos, iban a América, traían cacao, palmeras y oro, cogían los corsarios, piratas contratados por los ingleses y nos lo robaban. No sé lo que harían con mi tripulación, si lo hacían que se la ganaran o no. Esa información no ha llegado a mis oídos, pero bastante hacían, que se quedaban con toda la mercancía. Y eso no me mola, tronco. Por lo tanto, declaré la guerra. Hice hice un ejército naval más grande que cualquier otro se ha visto en la Tierra. Se llamaba la Armada Invencible, con galeones tremendamente grandes y potentes. Pero claro, chavales, iba a Inglaterra con peñones y acantilados malos para navegar. Y mis barcos eran grandes y grandiosos y los suyos pequeñitos. Si pones un cañón en un barco pequeñito, es igual que 10 en un barco grande patinar, no tienes el mismo sitio o hueco que atinar la bala, porque en un galeón que mide 10 metros es lo mismo en una barca que va a ir a 2, siempre atinarás al agujero de hacer el agujero para que el barco se hunda. Con cañones a los mini perros, a los mini acantilados, esos hijos de puta ganaron. Los ingleses ganaron con Armada Invencible. Yo decía, 10 galeones hacia adelante. Y morían, 10 galeones hacia adelante. Y morían, 10.000 galeones hacia adelante. Y cuando llegaron los 3.000 últimos, que era mi defensa personal, dije, me voy para Francia, chavales. No fue así. Pasó la burocracia. Se quedaron con el peñón de Gibraltar por perder la guerra contra Inglaterra con la Armada Invencible. Eso es porque siempre que me enfrento a Dios, salgo perdiendo. Dije que el Titanic no hundía ni Dios y se hundió. Yo dije que mi Armada Invencible era invencible y fue vencida. Lo siguiente que digo es que el cuarto Reich va a gobernar en esta vida o en la siguiente. Y lo digo ante Dios y ante su jefe. Alquimista. Aquí viniste a contarme un chiste. Soy jefe de libreta congresos, eso preso de la princesa y todo eso que no encuentro por el pueblo, pero necesito quitarme todo el estrés sexual que tengo y no consigo ninguna tía porque no quieren que las deje preñadas, porque es una pasada, mi sangre simplemente es
política. ¿Y sabes lo que pasa cuando el Delfo se casca una paja? Que mueren muchos emperadores y no se llegan a las bragas de las mujercitas que quieren con esas carameladitas. Ya está, creo que me estaba desvariando. A ver qué tal. A ver, bola. Que último ya eran desvaríos. Han visto que me he puesto serio, que sé dar con la entonación perfecta, digo, del mundo y tal, y lo que a cada uno le correspondía. Yo estoy aquí no porque me lo ganara, no porque me eligieran, sino que este puesto ya era mío, coño, líder mundial, walking crew, walking crew, walking crew. Hablo de los Peaky Blinders, la puta ley de Europa, somos la ITV que hay que pasar por la CIA rusa o por el FBI americano, somos lo que explicamos, somos los veteranos. España, cuna del rap, España, capital mundial, pues en Zaragoza y en Gijón, Asturias, hay mucha patria, chaval. Aquí estoy yo con mi sangre real, has sido veterana en Italia, Francia y España. En Francia por Napoleón puso los cañones con mucha metralla. Esa era una nueva forma de hacer la guerra. Y gracias a poner los cañones a metralla mataron a mucha peña que venían a mi palacio a matar a los delfines de Francia. Total que murieron todo el pueblo que quiso matarme. Y luego Napoleón hizo un ejército tan fuerte que casi conquistamos España, que lo tengo como una espina, tipo un puto vampiro. Nosotros hemos gobernado España, pero resistieron a Francia porque perdimos el peñón de Gibraltar contra Inglaterra. Nosotros teníamos navíos que iban a América, traían cacao, palmeras y oro, cogían los corsarios, piratas contratados por los ingleses y nos los robaban. No sé lo que hayan con mi tripulación, si lo hacían que os lo ganaron o no. Esa información no ha llegado a mis oídos, pero bastante hacían, que se quedaban con toda la mercancía. Y eso no me mola, tronco. Por lo tanto, declaré la guerra. Hice hice un ejército naval más grande que cualquier otro se ha visto en la tierra. Se llamaba la Armada Invencible, con galeones tremendamente grandes y potentes. Pero claro, chavales, iba a Inglaterra con peñones y acantilados malos para navegar. Y mis barcos eran grandes y grandiosos y los suyos pequeñitos. Y si pones un cañón en un barco pequeñito, es igual que 10. Un barco grande patinar, no tienes el mismo ¿Cuál es la palabra? sitio o hueco que atinar la bala, porque en un galeón que mide 10 metros es lo mismo en una barca que va a ir a 2, siempre atinarás al agujero hacer el agujero para que el barco se hunda. Con cañones a los mini perros, a los mini acantilados, esos hijos de puta ganaron. Los ingleses ganaron con Armada Invencible. Yo decía, 10 galeones hacia adelante. Y morían, 10 galeones hacia adelante, morían 3.000 galeones hacia adelante. Y cuando llegaron los 3.000 últimos, que era mi defensa personal, dije, me voy para atrás, chavales. Y así pasó la burocracia. Se quedó con el peñón de Gibraltar por perder la guerra contra Inglaterra, con la Armada Invencible. Eso es porque siempre que me enfrento a Dios, salgo perdiendo. Dije que el Titanic no lo hundía ni Dios y se hundió. Yo dije que mi Armada Invencible era invencible y fue vencida. Lo siguiente que digo es que el cuarto Reich va a gobernar el establecido en la siguiente. Y lo digo ante Dios y ante su jefe. Alquimista. Aquí viniste a contarme un chiste. Soy el jefe de Violeta Congreso, soy sorpreso de la princesa y todo eso, que no encuentro por el pueblo, pero necesito quitarme todo el estrés sexual que tengo. Y no consigo ninguna tía porque no quieren que las deje preñadas, porque es una pasada, mi sangre simplemente es política. Y sabes lo que pasa cuando el Delfo se casca una paja, que mueren muchos emperadores y no se llegan a las bragas de las mujercitas que quieren con esas carameladitas. Bueno, al final es una mierda, pero se puede pagar con lo de ese audio, lo quito. Está bien, está bien. Lo dejo y lo quito. Han estado un poco mal, pero el resto está bien. Pues dime sobre qué canto ahora, tío, dame una idea. A ver, ya le has metido Peaky Blinders. ¿Explico mejor lo de la guerra contra Inglaterra? Venga, va. Nosotros íbamos a América a conseguir palmeras. Es que estoy a ti, cabrón. Estoy a ti, cabrón. He tenido que parar el audio porque se te oía a ti.
Nosotros íbamos a A América, ver, sí, ya está. Ahora otra vez. En nuestro imperio, que no se ponía el sol, íbamos de España a América a traer palmeras, cacao y oro. Total que los corsarios de los ingleses, piratas contratados por su armada, nos robaban toda la mercancía. No tenían que hacer otra cosa más que pasar unos cuantos largos, unos cuantas yardas, y tenían nuestros barcos y mis camaradas no podían defenderse. No eran barcos de guerra, sino de transporte. No diré que dejaran morir a mi tripulación ahogada. Esa información ha llegado a mis oídos. Si no, cualquiera sale de gritos y alaridos en Inglaterra los tendría todos acojonados. De momento sabemos que hice la guerra con ellos, con la Armada Invencible de España ante los gobernantes austriacos. Mi linaje era una armada impresionante de galeones enormes, pero sus cañones colocados a la mini perra en acantilados y el mal tiempo y el huracanado del mar volvieron muchos galeones míos. Yo decía 10.000 galeones adelante, y los 10.000 morían, y otros 10.000 y otros 10.000, hasta que quedaron 3.000 que era mi protección propia, y me fui para Francia a echar una culata al Mogus, que vacó. Ahora en serio, entramos en democracia, empezamos a dialogar y se quedaron con el peñón de Gibraltar y con la expulsión de mi linaje a Francia, donde me quedé con el título de fin, para saber que antes o después volvería a España, casi en una Austria. Por eso estoy aquí en España, príncipe de Asturias, solo hay uno, lo estáis viendo. Soy el tataranieto de César Augusto. Hijos de puta, he dominado Italia, Francia y España. Tengo sangre real para gobernar el mundo. Walking Crew, Walking Crew, Walking Crew. Hoy por hoy están muriendo miles de personas por el COVID. Hay que tener un líder mundial para todos, que no haga que haya guerras, que simplemente él hable y llegue a soluciones extremas, inteligente, potente, como yo, que yo, potencia mundial. Por lo menos en España hice la capital de Zaragoza, pero también quiero hacer más cosas con destreza y agudeza, sangre real como ninguna otra. Quiero conquistar el globo, quiero hacer una monetización mundial, quiero hacer la globalización, ni mirando por izquierdas, ni mirando por derechas, sino por los dos, como un solo pueblo. Yo soy moderado, no tiro ni izquierdas ni de derechas. Es más, en Zaragoza soy skin del centro, como un Peaky Blinders, como debe ser, sin tolerar abusos ni de izquierdas ni de derechas, sin motivos. Prohíbo peleas y encima no las tienen, porque antes aclaramos con palabras. Mira, las tortas y las collejas eran anteriores a mi dinastía. Ahora no somos tan bestia, tía. En la cama tal vez, pero ya verás cómo va la democracia. ¿Qué tal, tío? ¡Ey! No me dejas que te ha dormido. ¡Primo! Primico. Algo dicen por ahí. Si no para de rimar, cabrón. Va, ahí está liado. En nuestro imperio, que no se ponía el sol, íbamos de España a América a traer palmeras, cacao y oro. Total que los corsarios de los ingleses, piratas contratados por su armada, nos robaban toda la mercancía. No hacer otra cosa más que pasar unos cuantos largos, unos cuantas yardas, y tenían nuestros barcos y mis cámaras no podían defenderse. No eran barcos de guerra, sino de transporte. No diré que dejaran morir a mi tripulación ahogada. Esa información ha llegado a mis oídos. Si no, cualquiera sale de gritos y alaridos en Inglaterra los tendría todos acojonados. De momento sabemos que hice la guerra con ellos, con la Armada Invencible de España ante los gobernantes austriacos. Mi linaje era una armada impresionante de galeones enormes, pero sus cañones colocados a la mini perra en acantilados ni morían, y otros 10.000 y otros 10.000, hasta que quedaron 3.000 que era mi protección propia, y me fui para Francia a echar una culata al Mogus, que vacó. Ahora en serio, entramos en democracia,
empezamos a dialogar y se quedaron con el peñón de Gibraltar y con la excursión de mi linaje a Francia, donde me quedé con el título de fin, para saber qué han hecho después de venir a España, que ser una Austria. Por eso estoy aquí en España, príncipe de Asturias, solo y no lo estáis viendo. Soy el tratado de Benito de César Augusto, hijos de puta, he dominado Italia, Francia y España, tengo sangre real para gobernar el... Saca la cara, que hago foto. Saca la cara, que hago foto. No dejes que salga tu cara. Hay que tener un día para todos, que no haga que haya guerras, simplemente hable y llegue a soluciones extremas, inteligente, potente, como yo, que si yo, potencia mundial, por lo menos en España hice la capital del norte Zaragoza, pero también quiero hacer más cosas, jóvenes, destreza y agudeza, sangre real como ninguna otra, quiero conquistar el globo, quiero hacer una monetización mundial, quiero hacer la globalización, ni mirando por izquierdas, ni mirando por derechas, sino por los dos, como un solo pueblo. Yo soy moderado, no tiro ni izquierdas ni de derechas, es más, en Zaragoza soy skin del centro, como un Peaky Blinders, como debe ser, sin tolerar abusos ni de izquierdas ni de derechas, sin motivos, prohíbo peleas, y encima no las tienen, porque antes aclaramos con palabras, mira cómo las tortas y las collejas eran anteriores a mi dinastía, ahora no somos tan bestia, tía, en la cama tal vez, pero ya verás cómo va la democracia. ¿Hasta guapo, no, hermano? Ahora sobre qué canto, hermano. Ahora sobre qué canto. Sobre lo de Donald Trump, que consiguió las presidencias por bienes inmobiliarios, que yo también tengo bienes inmobiliarios, más restaurantes, más que yo tengo con mi hermano. Hablo de dineros, hablo de Donald Trump. No sé si sabrás que Donald Trump le dijeron de coña a que no eres presidente o algo así de coña y se picó tanto que dijo, pues ahora voy a ser presidente por mis huevos. Y se compró la presidencia, como suena, se compró la presidencia, el cabrón se compró la presidencia, ¿no? Por sus bienes inmobiliarios. Pues mi familia tiene más pasta que él, desgraciado, y tienes toda América, pues si me quedo en España, vamos, ya. Si tú tienes dinero suficiente para quedarte en América, yo tengo dinero suficiente para quedarme en España. Yo diría incluso en Europa. ¿Verdad, tío? Tú, a ti te traumatizaría no saber cómo es el los productos biológicos. Sí. Me traumatiza bastante, te lo digo. Yo no sé ni cómo es mi madre ni mi padre, digo. Físicamente. Jiménez. Hernández Jiménez. ¿Tú eres Jiménez? Yo no, yo soy Jiménez Heredia. Mi madre, Pilar, era Jiménez con G, de gitano. Y el Arturo, el magrego. ¿Sabes quién es el magrego que sale en mis vídeos? Sí. Pues ese es Arturo Jiménez con G también. ¿Y el Toreto? Daniel, ese no lo sé. Daniel Benito. El Toreto, está muy pillado. Es mi seguridad, es mi seguridad personal, es un toro. Ese me defiende a muerte, ¿no? Un follón que me Sí. Que va con la bici. Si somos lagos, se te revienta. Coge una silla y empieza a hacer piruetas con la silla, ¿no? Me voy a coger la yo y no la puedo levantar ni del suelo, primo, ¿no? Y el pavo levantando las sillas hasta no levanta la silla. Y yo así, y yo con las dos manos que tenía ni la podía levantar, ¿no? Hijo puta, ¿no? Tiene más fuerza que un toro, el cabrón. Sí, tiene una época de... El Toreto ha ido al Coliseum, seguro. Hombre, no, que tenga un Toyota Celica encima, ¿sabes? Se ha roto el bacalao. Un Toyota Celica que tenía el pavo, ¿no? ¿Sabes lo que es un Toyota Celica, no, hermano? Sí. De los del 2000. Toyota Celica del 2000, ¿eh? Esos eran preciosos, eran los más bonitos de alta gama que sea asequible para el pueblo. Sí. Coches de alta gama que sean asequibles para el pueblo. El Toyota Celica, el único. Sí. El más bonito de todas, que sea asequible para el pueblo, el Toyota Celica. Sí, sé cuál es.
y accesible para el pueblo burgués, no para el pueblo llano. Que el pueblo llano no cata ese coche ni de coña, no. Antes come, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Comer o comprar un dedo de miga. ¿Tú has ido a Florida 135? He pasado la noche vieja y todo, tío. Flipas. Esta Con una pico. noche vieja en Coliseo, una noche vieja en Coliseo y otra noche vieja en Florida 135, tío. Flipas. Eso es un discotecón. Ahí con sus balcones y tal. El concierto de W, ¿vale? El concierto de W de la Florida, vendí mi cordón Sí, de oro, ¿sabes? Vendí mi cordón de oro, me dieron 100 y pico euros. Y me sí. compré las entradas a Violadores del Verso en la Florida. Y me follé a esa de ahí, a esa de ahí que pone Jenny, a esa, me la follé en los cines de la Florida, en los cines de la Florida viendo a W. Qué cabrón. Que pareció una Barbie, la Jenny parecía una Barbie, me lo gira mejor del mundo. Una chica increíble, sí, increíblemente bella. Llevo soñando con ella, ¿sabes? Pero sueño con ella cuando tenía el aspecto cuando era adolescente, ¿sabes? Y sueño tajo Flipas. veces con ella. Y tenía el aspecto de adolescente cuando sueño con ella, tío. Como si no hubiera decidido nada. Como si me estuviera esperando su esencia para después, ¿sabes? Que la tuviera para toda la vida, ¿no? Me la fue muchas Pucha, y veces. al Pachá Pineda también ha sido. ¿Eh? Al Pachá Pineda. Venga, ahora mira la foto, ¿no? Ay, mira la foto, ¿no? No sé si está en este móvil o en otro. Galería, 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 galería. Twitter. Está en Instagram, ahora está. Mira, hermanico. Me parece que estaba todo gordo. Estaba más gordo que los domésticos. Flipas, en la puerta. Eso está en la puerta. Y la pulsera que tengo es de un león. ¿Ves esa pulsera de ahí? Sí. Es un león toda diamantado. Es un león toda diamantado ahí. Pues, esa pulsera me la han querido comprar por mucha pasta, go. Pero no quería timarles, go. Si no, me voy a sacar un pastón, go. Bueno, hacemos otro audio, hermano, hacemos otro audio. ¿Sobre qué hablamos? Tú tienes familia en Salou, ¿no? Por supuestísimo. En Tarragona más. Y en Reus también. Flipas. Que va en serio, no, mi madre no es la que tiene todo eso. Y lo tiene también su sobrina, que es la hija del hermano de mi madre. Tiene casi todo ella, porque casi todo lo hereda el hombre, ¿sabes? Que es el hombre de la casa. Y de hermanos, y de los hermanos que tuvo mi abuelo, mi madre es hembra. Y su abuelo era el que tenía el patrimonio. Y lo repartieron entre mi madre, otra hermana y su hermano. Con que algo de pastel tengo para mí en el futuro. Mi abuelo tenía camiones con licencia para ir al extranjero en tiempos de Franco. ¿Me oyes? Hola, hola, hola. Bueno, pues es lo mío. Cuando me vas avisas, ¿no? He fundado, fundo y fundaré la tribu urbana Peaky Blinders, que vamos al poder, nos vamos a meter en política y a joder, no aceptamos sobre con dinero, ni siquiera mujeres placenteras, ni nada de eso, pasamos de cosas banales, vamos a por todas, chavales, somos la tribu urbana vencedora, Peaky Blinders, skins del centro, no toleramos abusos ni de izquierdas ni de derechas, sin sin motivo prohibimos peleas. Mira, estamos a las crudas y a las buenas. Somos todos tolerantes. No somos racistas, somos emigrantes de otros universos paralelos con whisky, hielo y demasiado champán. Presioner burbujas para ti, para allá. Que eres una palla o que vas a la playa, me la toca. A mí lo que me toca es el abono loto. Tienes el culo roto. Si me tocas, te la ganas. Pero yo me compro la moto a mí mismo y no te la vendo. Mira, Cotronca, a mi hermana, le toco a mi hermano, le toco el gordo de Navidad.
Navidad, y ni un décimo, ni dos, sino varios. Y mi familia ya tenía 3 inmobiliarias, fincas, Utrillas, Tarragona y Reus, 3 discotecas, que son salones de fiesta para millonetis, 2 en Salou y 1 en Tarragona, y restaurantes, yates y Chevrolets. Hacemos guapos, chavales. Tengo familia peculiar, no de cuna noble ni nada de eso, sino de cuna política. Biológicamente no conozco ni a mis ancestros, no sé cómo son mis padres y lo juro por un lamento. El más que tengo, que no sé cómo es su físico y no puedo adorar a quien no tengo visto. La verdad, no sé cómo serán mis padres biológicos, pero por mi aspecto, bastante bonitos. Mira, perplejo me quedo. De hecho, cuando puso mi DNI de fin y mi padre Pilar, ahí me enteré que era adoptada. Antes no, me enteré a los 16 años de edad, tronco. Mi exnovia Jennifer, cuando yo tenía 16 y iba a tener el DNI, me adelantó que yo tenía una corona, que yo era el rey, que me la quería quitar al pueblo, que tuviera cuidado por ahí, que no me cambiaran los apellidos, que no me hiciera transfusiones de sangre, pues el pueblo quería quitarme la corona y el trono. Luego vino de fin y ya empecé a sospechar algo. Encima después me apunto al ejército de la policía, pues trabajaba así, semana no, una mierda demasiado gorda. Fui a una zona bares el fin de semana. Bueno, algún directo en Tomás del Peaky Blinders. Eso era imposible, había 7 personas que... Atentos a los que estáis, chavales, atentos a los que estáis, chavales, atentos a los que estáis. Voy a hacer un directo en Tomás Delphi y Peaky Blinders. Voy a enseñar los audios que he hecho hasta ahora y haré más audios, ¿vale? Y así dejo algo de temario en otra cuenta, que nunca hago directos en otras cuentas. Un besazo, un abrazo, del Fiastrero Oficial, comandando en la brea. Paz y amor para los hombres justos.